¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes con todos. Estamos ya en lo que viene a ser la semana 14, bien, próxima semana 15. Estas 2 semanas, chicos, va a ser unas semanas a manera de repaso de lo que hemos ido viendo las semanas anteriores, bien, todo sobre todo la parte de sistemas. Esta semana vamos a ver la parte de lo que viene a ser reino animal. La siguiente semana nos toca ver la parte de reino vegetal. Vamos a recordar acerca de la forma en la que fueron apareciendo los sistemas nerviosos, digestivo, circulatorio, excretor, bien, entre otros. ¿Ok? Entonces, chicos, participen, tengan las preguntas por si por ahí se olvidaron algún tipo de sistema, alguna característica en peculiar, porque básicamente estas 2 semanas son full repaso. Bien, empezamos con los animales. Primero, para poder definir un organismo que está dentro del reino animal, este organismo debe contar con tres características básicas. Buenas tardes con todos. Número uno, son organismos de tipo eucariotas. Quiere decir que presentan células con núcleo definido, un sistema de membranas, lo cual forma a las organelas. Número dos, son organismos heterótrofos. Se alimentan de otros organismos para poder vivir, para poder desarrollarse. Y número tres, son organismos pluricelulares. Esto los diferencia directamente de los organismos unicelulares como el caso de los protozoos. Ahora, en el proceso evolutivo del reino animal, nosotros conocimos básicamente lo que viene a ser las capas embrionarias. Sabemos que organismos como nosotros presentamos tres capas embrionarias, pero no todos los animales se desarrollan de esa manera. Por ejemplo, en los animales más primitivos, los más antiguos, aquí encontramos al grupo de los poríferos, básicamente las esponjas de mar. Estos organismos no desarrollan ninguna capa embrionaria, no presentan tejidos, por lo tanto tampoco forman órganos y mucho menos sistemas, pero siguen siendo considerados parte del reino animal. Bien, no tienen ni tejidos, ni órganos, ni sistemas. Luego tenemos organismos que van a presentar dos capas embrionarias y a eso se le conoce como los diploblásticos. Solamente desarrollan el ectodermo y el endodermo. Aquí ubicamos al grupo de animales conocidos como los nidarios, donde están las medusas, las anémonas, las hidras de agua. Y por último llegamos a los triploblásticos, aquellos que presentan las tres capas embrionarias, porque entre el ectodermo y el endodermo se forma una tercera capa que viene a ser el mesodermo. ¿Bien? Gracias al desarrollo de esta tercera capa embrionaria va a permitir de alguna manera diferenciar los órganos del resto del cuerpo. Y eso también conlleva a tener una nueva clasificación dentro de los tripoblásticos. Por ejemplo, tenemos a los organismos llamados acelomados, donde los órganos que se forman en el interior del organismo, ¿se acuerdan? El intestino ramificado, la faringe, todos ellos, no están separados del resto del cuerpo, están fusionados. No puedes separar uno de otro de manera sencilla. Luego encontramos a los pseudocelomados, aquellos que ya tienen los órganos separados del resto de las estructuras del cuerpo, pero no hay una membrana que los rodee, no hay un verdadero celoma, de ahí el término pseudocelomado. Y por último llegamos a los organismos celomados, aquellos que tienen los órganos separados del resto del cuerpo y estos órganos están separados por una membrana que se conoce como el celoma. Tal es el caso de nosotros, o por ejemplo ustedes cuando han ido a comer una carnita asada, habrán visto que cuando ponen la res, ponen el chancho, bien solamente ponen la parte muscular. ¿Qué pasó con las vísceras? Fácilmente se retira porque presentan celoma. O por ejemplo, cuando han ido al mercado a comprar el pollo, bien el señor, la señora que les vende pollo, al momento que abre el animal, vas a notar que mete la mano y saca todas las vísceras de un solo tirón y porque están encerradas dentro de una bolsita, el cual viene a ser el celoma. Bien, entonces tenemos acelomados, aquí vamos a ubicar al grupo de los platelmintos, los gusanos planos. Tenemos a los pseudocelomados, aquí ubicamos a los nemátodos, principalmente parásitos, y tenemos a los celomados, aquellos que ya presentan el celoma, y lo vamos a encontrar a partir de los anélidos en adelante, hasta el grupo de los vertebrados. Bien. Ok, chicos, entonces vamos a ir filum por filum, desde los más primitivos hasta los más evolucionados, para ir viendo cómo van desarrollándose los sistemas, cómo va progresando la evolución en estos organismos. Y empezamos con los poríferas, los más antiguos. Vamos con las esponjas de mar. Recordar que estos organismos no tienen organización tisular, no forman tejidos, no forman órganos, mucho menos van a tener sistemas, bien, no presentan ningún tipo de sistemas. Estos organismos, cuando tú los observas, no pareciese que fuesen organismos pluricelulares, ya que las células van a trabajar de manera agrupada, pero indistinto con el resto de las células. Trabajan por este lado y no tienen nada que ver unas con otras. Se comportan como si fuesen un organismo colonia.
Estas células, a pesar de ello, van a cumplir funciones específicas. Por ejemplo, tenemos células llamadas los porocitos, los cuales forman poros inhalantes, permitiendo que el agua ingrese. Bien, y en esa agua haya partículas alimenticias. El agua va a ingresar a una cavidad interna conocida como espongiocele, donde vamos a encontrar a otras células llamadas coanocitos, las cuales se encargan de capturar estas partículas alimenticias y luego lo envían a una célula que siempre les acompaña, el llamado amebocito. A nivel del amebocito se va a llevar a cabo la digestión, la conversión de lo que viene a ser el alimento particulado en nutrientes. Profe, pero me dijo que no tenía sistemas. Una cosa es que carezca de sistema digestivo y otra cosa es que carezca de digestión. Estos organismos sí realizan digestión. Van a convertir alimentos en nutrientes de manera intracelular. Presentan digestión intracelular. Una vez que el amebocito convirtió los alimentos en nutrientes, los reparte con las células que están al costado, los residuos regresan al espongiocele y salen por una cavidad superior conocida como el ósculo. Ahora, en el cuerpo de estos organismos vamos a encontrar, por ejemplo, si ustedes empiezan a bucear, a buscar a las esponjas de mar, van a ver que es un cuerpo duro, parece una roca, parece un cerámico. ¿Y a qué se debe esa dureza? En el cuerpo de estos organismos vamos a encontrar unas estructuras calcáreas conocidas como espículas. La formación, el tamaño, la cantidad de las espículas va a determinar la dureza, la forma que adquieren estos organismos. En cuanto a la reproducción, estos organismos presentan dos maneras. Pueden hacerlo de forma sexual, van a producir gametos, van a liberar los gametos en el agua, estos gametos se juntan, fecundan y luego se sientan, pero también pueden hacerlo de manera asexual, mediante un proceso conocido como gemación, donde se forma una gema, una yema en el cuerpo principal, luego esta yema se separa y forma nuevos organismos. Por eso que cuando nosotros observamos a las esponjas de mar, vamos a encontrar un organismo central, que es el más grande, y alrededor organismos pequeños. Estos han surgido básicamente por gemación. O también podemos encontrar imágenes así, donde hay una esponja grande, más lejos hay otra esponja, o hay distintos tipos de esponjas. Estos organismos han llegado por reproducción sexual. Al momento que los gametos se juntaron, fecundaron, luego buscaron la zona donde poder asentarse y desarrollar un nuevo organismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos a nivel del filum porífera. No aparecen los sistemas todavía. De los poríferos vamos a pasar al grupo de los nidario. A nivel de los nidario ya se desarrollan sistemas básicos. Aquí aparece por primera vez un sistema nervioso, el conocido sistema nervioso de tipo reticular. Este sistema nervioso, que va a formar unas redes en todo el cuerpo del organismo, está conformado por unas células llamadas protoneuronas. A su vez, también aparece un sistema digestivo, llamado el sistema digestivo de tipo incompleto. Este sistema digestivo se llama incompleto porque presenta un único orificio, el cual actúa como boca y también como ano. Este orificio a nivel de los nidarios, bien los cuales son las medusas, las hidras, las actinas o anémonas, este orificio siempre está rodeado por una serie de tentáculos. Vamos a encontrar por aquí el orificio de la boca, por aquí también rodeado de tentáculos en el centro de la anémona. Estos tentáculos, a su vez, van a presentar unas células muy peculiares, las cuales tienen una estructura interna que asemeja a un arpón. Estas células reciben el nombre de nidocitos. No confundir la palabra nidocitos con coanocitos, tener mucho cuidado con ese juego de palabras. Dentro de las células llamadas nidocitos encontramos una estructura llamada el nematocisto. ¿Bien? Para que no te confundas, cito es célula. Célula de los nidarios, del término nido. Nematocisto es la estructura que tiene una forma de arpón. Entonces vas a ver una célula algo así a nivel de los tentáculos con una estructura contraída y parece que fuese una larga agujita. Al momento que los tentáculos entran en contacto con la presa, los nematocistos se activan, salen disparados, atraviesan el tejido de la presa y liberan sustancias urticantes, sustancias tóxicas que pueden paralizar o matar a la presa, dependiendo del tipo de nidario. ¿Bien? Una vez que han capturado a la presa con ayuda de los tentáculos y meten la presa por el interior de la boca a una cavidad interna conocida como cavidad gastrovascular. Ahora, señores, profe, ¿por qué las esponjas tienen espongiocele y no se les llama cavidad gastrovascular si también ingresa el alimento a ese espacio?
La diferencia es que a nivel del espongiocele no se libera ningún tipo de enzima. Bien, aquí no actúa ningún tipo de enzima. En cambio, en las cavidades gastrovasculares, las cavidades gástricas, ahí sí el propio animal libera una serie de enzimas que van a ayudar a degradar al alimento de manera parcial, convirtiéndolo en partículas alimenticias o el llamado alimento particulado. Una vez que el alimento está particulado, las células que resisten esta cavidad gastrovascular capturan ese alimento particulado para convertirlo en nutrientes. Estas células también reciben el nombre de amebocitos. Bien, son los amebocitos. Ahí. Entonces, estos organismos, y al momento que van a realizar la digestión, lo hacen por partes. Presentan digestión extracelular y finalmente intracelular. Bien, entonces es un sistema digestivo de tipo incompleto, pero con digestión extracelular. Los desechos directamente van a ser liberados en la cavidad gastrovascular y finalmente salen por el mismo orificio que actuó como boca y también como ano. Por lo tanto, estos organismos no necesitan un sistema excretor, todavía no lo desarrollan. Bien. Ahora, a pesar de que el sistema nervioso es muy rudimentario, recordar que estos organismos ya desarrollaron algunos órganos de los sentidos, órganos que les permiten poder diferenciar la luz de la oscuridad, órganos que les permiten poder georreferenciarse, saber cuál es arriba, cuál es abajo. Hablamos de los ocelos, bien, para diferenciar la parte luminosa, y hablamos de los estatolitos, bien, junto con los estatocistos para poder saber cuál es arriba, cuál es abajo. En cuanto a la reproducción, estos organismos van a pasar por dos etapas. En el caso de las medusas encontramos la fase pólipo, es la fase en la cual se encuentra asentado en la superficie, y encontramos la fase de medusa, en la fase en la cual ya se encuentra en la columna de agua. En el caso de las hidras y las anémonas, la fase pólipo es la principal, donde también vamos a encontrar que estos organismos para reproducirse pueden producir gametos, pueden liberar gametos, los cuales fecundan y se asientan en la fase pólipo. Pero también pueden hacerlo por gemación. Por ejemplo, las hidras, notamos aquí que se ha formado una pequeña gema, una yema, la cual luego se separa para formar un nuevo organismo. Bien, entonces esto vendría a ser las características del filum nidaria. Aparece por primera vez sistema nervioso y sistema digestivo. El circulatorio y el excretor todavía no se desarrollan, no lo necesitan. Bien. Antiguamente, el filo unidaria, y esto como cultura general, chicos, aparte de presentar a las medusas, las hidras y las anémonas, había un grupo más que conformaban el filo unidaria, los llamados tenóforos, porque tenían características muy similares. Hoy en día, los tenóforos se han separado en un filum completamente propio, y ahí ubicamos al filum tenófora, los llamados peines de mar. Si se dan cuenta, se parecen mucho a las medusas, presentan un cuerpo globoso, presentan tentáculos, un solo orificio que actúa como boca, actúa como ano. Bien, son organismos transparentes con bioluminiscencia. El cuerpo globoso, 8 filas de peines que van a estar justo en toda la parte de la cabeza. Aquí podemos encontrar estos peines y a nivel de los tentáculos, un par de ellos. La diferencia básica de los tenófora que los separó básicamente del grupo de los Nidaria fueron lo siguiente. Número uno, son organismos que viven a profundidades donde la luz no llega. Hablamos de los 200 metros en adelante, la llamada zona afótica, bien, foto de luz, así, la zona donde no llega la luz. Es por ello que desarrollan bioluminiscencia para atraer a su presa. Entonces, los pequeños organismos se ven atraídos por la bioluminiscencia y estos para poder capturarlos no emplean nidocitos, no tienen nematocistos, no liberan sustancias urticantes, sino que el par de tentáculos que presentan van a liberar una sustancia viscosa, una sustancia pegajosa, con lo que atrapan al alimento y luego lo dirigen hacia la parte interna. El resto del proceso digestivo es completamente similar al grupo de los nidarios. Bien, en cuanto al sistema nervioso, también va a presentar lo que viene a ser un sistema nervioso reticular todavía. ¿Ok? Ahí tenemos al filum de los tenóforos. Luego, evolutivamente hablando, pasamos al grupo de los platelmintos o platielmintos, plati de plano, elmintos de gusano, los llamados gusanos planos. En este grupo vamos a encontrar que el sistema nervioso ha evolucionado, ha cambiado. El sistema nervioso reticular presente en los nidarios, en los tinófora, con las protoneuronas, no tenía centros de procesamiento de información. Ellos directamente respondían frente a los estímulos. En cambio, a nivel de los platelmintos, aparece por primera vez el llamado sistema nervioso de tipo ganglionar.
donde la presencia de estos ganglios, bien, un par en la cabeza, van a permitir poder procesar los estímulos para emitir respuestas coordinadas. Estos organismos también van a presentar un sistema digestivo de tipo incompleto, a ver, más pequeño para que entre, con una digestión de tipo intra-extracelular. A su vez, estos organismos van a desarrollar, aparece por primera vez, un sistema excretor, los llamados protonefridios. Entonces, atentos por aquí. En cuanto al sistema nervioso ganglionar, desarrollan un par de ganglios ubicados en la cabeza, los llamados ganglios cefálicos, como centros de procesamiento de respuesta. Desarrollan cordones nerviosos de manera longitudinal y también cuerdas nerviosas de manera transversal que se conectan hacia ambos lados. Es un sistema nervioso de simetría bilateral. Anoten eso que les pueden preguntar. Bien, tiene simetría bilateral con los ganglios en la parte cefálica. En cuanto al sistema digestivo, es de tipo incompleto porque presentan un solo orificio, el cual actúa como boca y también actúa como ano. A través de este orificio sale una faringe eversible, la cual captura el alimento y reingresa dentro del animal, y ese alimento empieza a ser degradado de manera extracelular en una cavidad conocida como los intestinos ramificados. Esa es la cavidad gastrovascular. En esos intestinos ramificados el alimento se degrada hasta ser alimento particulado y luego las células que forman este intestino ramificado capturan esas pequeñas partículas convirtiéndolo en nutrientes. Bien, sistema digestivo incompleto, digestión intra-extracelular. Los desechos de la parte digestiva regresan por la faringe y salen fuera del animal. Ahora, las células también generan sus propios desechos y estos organismos desarrollaron un sistema excretor para poder eliminarlos. Los llamados protonefridios van a tener como característica básica a las células flamígeras, llamadas así porque estas células presentan una gran cantidad de cilios en un extremo y al momento que la célula mueve los cilios asemeja al fuego, asemeja a la flama, del término de flamígero. Gracias a este movimiento de los cilios permite que las células que se encuentran alrededor puedan liberar los desechos a estos canales excretores, los cuales finalmente van a ser impulsados por el movimiento de los cilios a través de un poro excretor. Bien, entonces aparece por primera vez el sistema excretor. En cuanto a la reproducción, recordar que los platelmintos son organismos hermafroditas, bien, presentan ambos sexos en el mismo organismo y la reproducción de manera normal, de manera natural, lo hacen a través de huevos. Estos organismos se pueden autofecundar, no tienen ningún problema con ello. Pero de manera especial también presentan reproducción asexual mediante la regeneración. Por ejemplo, esta notoplana yo la puedo seccionar en varias partes y cada una de ellas va a regenerar la parte faltante. Y ahí tener mucho cuidado porque he visto algunas preguntas que en las cuales, por ejemplo, te indican tenemos una planaria la cual ha sido cortado a la mitad y la parte de la cola. ¿Qué estructuras del sistema nervioso regenera? Si solamente tengo la cola, debo regenerar la parte frontal, la parte anterior de la cabeza, y debo regenerar como parte del sistema nervioso a los ganglios y a los cordones nerviosos, que también están presentes. Bien, entonces por ahí te pueden cortar el animal, quizás también por la mitad, donde el lado izquierdo debe de regenerar el derecho y viceversa. Entonces, mucho cuidado con esa terminología en cuanto a las posiciones, hacia adelante anterior, hacia atrás posterior, bien, hacia el vientre ventral, en la espalda viene a ser dorsal, ¿ok? También en el caso de los platelmintos, ten mucho cuidado con los platelmintos parásitos. De manera normal tenemos a las planarias, notoplanas, a la doble hepática, pero de manera especial parasitaria tenemos a la tenia. Nosotros, por ejemplo, adquirimos lo que viene a ser una tenia cuando ingerimos carne contaminada de cerdo con la presencia de quistes, y estos quistes cuando llegan a nivel de los a nivel estomacal, los ácidos estomacales activan al quiste y la larva se libera. Al momento que sale la larva, vamos a notar únicamente la presencia de la cabeza. A esta cabeza en conjunto se le conoce como el escólex. En esta cabeza vamos a ubicar una serie de ganchos y ventosas, los cuales utiliza la larva para poder anclarse en el intestino delgado. Repito, se activa a nivel del estómago, se ancla en el intestino delgado. Una vez que está anclado en el intestino delgado, este organismo no tiene la necesidad de convertir alimentos en nutrientes, sino que directamente va a absorber los nutrientes, bien que presenta el hospedero. Por lo tanto, no desarrollan ningún tipo de digestión, no tienen ninguna digestión. Bien.
Al momento que van absorbiendo los nutrientes, el organismo empieza a crecer. El escólex no es que crezca más grande, sino que empieza a desarrollar una serie de cuadraditos que lo ven por aquí, que se conocen como proglótides. Dentro de estos cuadraditos vamos a encontrar las partes sexuales. Estos organismos tienen testículos, tienen ovarios, producen espermatozoides, producen óvulos. Y dentro de cada proglótide encontramos ambas gónadas, testículos y ovarios, realizando procesos de autofecundación y luego liberando los huevos, los cuales salen junto con las heces para nuevamente reiniciar todo el ciclo. Bien, entonces tener mucho cuidado con los organismos de tipo parásito, los platelemintos parásitos, porque no realizan ningún tipo de digestión, directamente aprovechan a los nutrientes formados por el hospedero. Bien, ok chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro sobre los cuatro primeros filos? ¿Todo bien? Ok. Bien. Un film nuevo que quizás muchos de ustedes... Adelante con la pregunta. A ver, antes de avanzar. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Alzaron la manito? ¿Todo bien? Ok. Activen el micro o en el chat, chicos, sin ningún problema. Bien. Ok, un filum nuevo que quizás algunos por primera vez escuchen o recién conozcan viene a ser el filum rotífera, donde vamos a encontrar unos organismos que se conocen como los rotíferos. ¿De dónde viene este término de rotífero? Viene de rotación, porque básicamente es el movimiento que realizan con los cilios que presentan en la boca. A nivel de la boca vamos a encontrar unos discos, bien con unos cilios retráctiles, que más o menos están aquí. Este es el disco y sobre ellos ubicas a los cilios, los cuales se mueven en esta dirección, hacia adentro. Lo hacen de manera tan rápida, por ejemplo, cuando mueves la mano una y otra vez, que pareciese que estuviesen rotando. De ahí el término que se le dio de rotíferos. Gracias a ese movimiento que van a realizar con los cilios, permiten generar corrientes de agua, las cuales van a atrapar el alimento y dirigirlos hacia la boca, porque justo detrás de los discos encontramos la boca. En estas corrientes de agua, estos organismos que pareciese que fuesen, digamos, microscópicos unicelulares, no son unicelulares, son pluricelulares, son bastante pequeños. Estos organismos se alimentan de pequeñas microalgas, por ejemplo, que están presentes, quedan atrapadas en las partículas de agua y van a ingresar a través de la boca. Detrás de la boca vamos a encontrar una estructura que está por aquí, que se conoce como el mástax y es una estructura única en los rotíferos. Si por ahí te colocan, tenemos un organismo con presencia de mástax, automáticamente es un rotífero. Los mástax actúan como si fuesen unos dientes, vamos a encontrar uno hacia cada lado, bien, el mástax en sí es toda la estructura, los cuales se mueven constantemente hacia el centro, permitiendo que cada vez que pasan las partículas alimenticias, cada vez que pasan estas microalgas, el mástax los tritura en partículas más pequeñas. Bien, entonces van a estar haciendo este movimiento constantemente. Los cilios empiezan a girar, atraen las partículas, entran por la boca, el mástaz los tritura y continúa con el resto del sistema digestivo. Baja por el esófago, pasa al estómago, hasta finalmente poder salir otra vez por el ano. Estos organismos ya tienen un sistema digestivo completo. Tienen un orificio que actúa como boca y otro que actúa como ano. Pero para admisión, chicos, básicamente es esto. Discos retráctiles y la presencia de un mástax. En la parte posterior del organismo vamos a notar la presencia de una furca o pie, la cual presenta un par de dedos. Estos organismos, para poder alimentarse correctamente, para no estar, digamos, escapando a cada rato, utilizan la furca o pie para anclarse en una superficie. Recién ahí activan a los discos. ¿Por qué? Si no se anclan correctamente y empiezan a mover los discos, el organismo sale propulsado, segunda de Newton, acción y reacción. Esto, por ejemplo, lo utilizan cuando el organismo quiere escapar, cuando por ahí siente la presencia de un depredador o por ahí siente un contacto extraño, el organismo suelta los dedos, activa el mástac y sale propulsado en la otra dirección. ¿Bien? De los rotíferos pasamos al grupo de los nemátodos, donde vamos a encontrar organismos de vida libre, pero principalmente parásitos. Parásitos como por ejemplo el que observamos en pantalla, que viene a ser Ascaris lumbricoides, el causante de la ascariosis. O también vamos a encontrar, por ejemplo, a los oxiuros, las causantes de la oxiurosis. Bien.
Estos organismos presentan un cuerpo cilíndrico no segmentado, no tienen ninguna marca en el cuerpo, es completamente fino y está cubierto por una cutícula la cual le permite realizar intercambio gaseoso. Presentan respiración cutánea. Son organismos dioicos, quiere decir de sexos separados. Hay machos, hay hembras y se puede diferenciar a simple vista cuál es el macho, cuál es la hembra. Quiere decir que presentan dimorfismo sexual. Dimorfismo de dos formas, bien, de las variantes sexuales, donde la hembra es una, digamos, es la más grande, es la que alcanza mayor tamaño, lo observamos aquí, y el macho es más pequeño. Profe, ¿y cómo sé que es un macho y no se trata de una hembra pequeña que recién está creciendo? Se sabe que también es un macho muy aparte del tamaño por esta forma que presenta a nivel de la cola. Este pequeño doblez a manera de ganchito le permite al macho poder agarrarse fuertemente de la hembra al momento que van a copular y el macho deposita los espermatozoides dentro de la hembra. Las hembras a nivel de los nemátodos, que en el caso por ejemplo de Ascaris, estos organismos parásitos, van a presentar una estructura que permite almacenar los espermatozoides. Esta estructura se conoce como espermateca. Bien, recuerden que el sufijo teca es para almacenar algo. Discoteca, biblioteca, en este caso, espermateca. ¿Y por qué hacen eso? Estos nemátodos no tienen un ciclo de vida muy largo, simplemente viven 2 semanas. En cuestión de 24 o 48 horas, la hembra que ya eclosionó ya se encuentra en etapas sexuales, ya puede reproducirse y los machos son muy escasos. Entonces, por ahí encuentra un macho, no sabe si va a volver a encontrar otro, se reproducen y almacenan los espermatozoides para continuar autofecundándose, bien, de manera continua. Y de esa forma produce una gran cantidad de huevos y rápidamente infestan los intestinos. Bien. Recordar que como organismos parásitos que son en este caso Ascaris o Xurus, no desarrollan ningún tipo de digestión, sino que directamente absorben los nutrientes del hospedero para poder aprovecharlos. Ellos presentan aún así un sistema digestivo completo porque tienen una boca, tienen un ano y entre ambos vamos a encontrar únicamente un intestino. Absorben los nutrientes, el intestino lo absorbe y se acabó el problema. No tienen que convertir alimento en nutriente. Bien, no hay digestión. Luego tenemos al grupo de los anélidos, donde encontramos a los gusanos segmentados. El término anélidos hace referencia a la forma que presenta el cuerpo, a los anillos. Es un cuerpo formado por anillos. Dentro del grupo de los anélidos vamos a encontrar, pregunta chicos, pregunta básica. Después de filum, ¿qué sigue? ¿Orden o clase? Luego del filum, ¿qué sigue? ¿Orden o clase? Clase, correcto. Filum, clase, luego orden. Bien. Dentro del filum Annelida vamos a encontrar tres clases. La clase Oligoquetos, conocidos como la lombriz de tierra, la clase Hirudinios, que vienen a ser, por ejemplo, las sanguijuelas, y la clase Poliquetos, que vienen a ser los gusanos de mar. Cuando observamos a los oligoquetos, vamos a notar claramente el cuerpo dividido en anillos más o menos iguales, con la presencia de un anillo muy grueso en el centro. En este anillo que está en el centro vamos a encontrar las estructuras sexuales. Vamos a encontrar tanto la parte masculina como la parte femenina, porque estos organismos son hermafroditas. Pero a diferencia de los anteriores, de los platelmintos, que también eran hermafroditas, que podían fecundarse a sí mismos, podían hacer autofecundación, los anélidos no pueden fecundarse a sí mismos. Ellos tienen que realizar fecundación cruzada. Se juntan dos gusanos, por ejemplo, primero uno fecunda al otro y luego el otro fecunda al primero. De esa manera los dos quedan fecundados y pueden colocar huevos. Bien. En el caso de los hirudinios, estos se caracterizan por ser principalmente parásitos, ya que van a presentar a nivel de la boca una estructura a manera de ventosa, la cual le permite poder anclarse en la superficie de los animales y gracias a ciertas estructuras pueden succionar, bueno, generan una pequeña herida y succionan la sangre del organismo. A su vez, liberan unas sustancias que adormecen la zona, evitando que el animal se dé cuenta que tiene la presencia de una sanguijuela pegada al cuerpo. Por último tenemos a los poliquetos, llamados así por estas extensiones que tienen al costado de todo el cuerpo. Pueden parecer patas, pero no son patas. Estos animales todavía no desarrollan patitas. Estas estructuras se conocen como quetas, de ahí el término de poliquetos, de varias quetas. Las quetas básicamente son como extensiones del propio tejido epitelial, como si fueran callosidades, lo cual lo utilizan para poder desplazarse. Bien, pero no son patas, son quetas.
En cuanto a los sistemas de desarrollo que han tenido los anélidos, lo primero que vamos a observar es que el sistema nervioso de tipo ganglionar, número uno, se encuentra en posición ventral. Está ubicado en el centro. Número 2, ha formado una serie de ganglios repartidos por todo el cuerpo. Tiene tres ganglios en la parte superior formando el anillo circunesofágico, bien, o circunfaringeo, es lo mismo. Y a partir de esos ganglios surgen dos cordones nerviosos hacia el resto del cuerpo por posición ventral, por el vientre, donde vamos a encontrar un par de ganglios. Y estos ganglios también están conectados por cuerdas nerviosas. Entonces, es un sistema nervioso ganglionar más desarrollado respecto a los platelmintos. A su vez, recordar que a nivel de los platelmintos, bien, los ganglios eran, perdón, el sistema nervioso todavía es muy rudimentario, donde estos organismos o bien pueden saber lo que está pasando en su medio o bien van a emitir la respuesta, porque solamente tienen una sola vía. En cambio, a nivel de los anélidos, ya se forma una doble vía nerviosa, donde vamos a encontrar los nervios aferentes, también conocidos como sensitivos, y encontramos a los nervios eferentes, o también llamados los nervios motores. En cuanto al sistema digestivo, estos organismos ya presentan un sistema digestivo completo. Tienen un orificio que actúa como boca y otro que actúa como ano. A su vez, van a realizar digestión extracelular. Todo el proceso de conversión de alimentos a nutrientes ocurre fuera de las células. Las células del intestino únicamente absorben los nutrientes. Como tienen digestión extracelular, necesitan repartir los nutrientes por el resto del cuerpo. Ahí aparece un sistema circulatorio. Dicho sistema circulatorio se le conoce como el sistema circulatorio cerrado, llamado así porque tienen presencia de sangre y la presencia de vasos sanguíneos. Bien. En cuanto al sistema excretor, estos organismos excretor van a desarrollar unas estructuras llamadas los metanefridios. Estos metanefridios están conformados, vamos a colocarlo así, están conformados por tres partes. Uno, una parte interna que parece un embudo conocido como el nefrostoma, ahorita te lo dibujo, seguido de un tubo colector y finalmente encontramos al nefridioporo, o básicamente el poro excretor. Entonces, el nefrostoma tiene una forma como si fuese de un embudo hacia la parte interna, a través del cual se va a absorber el líquido celómico, el líquido interno del animal. En ese líquido celómico vamos a encontrar sustancias nutritivas y sustancias de desecho. Todas esas sustancias van a pasar a través del tubo colector, el cual va a estar rodeadito de una gran cantidad de capilares. Estos capilares reabsorben las sustancias que le sirven al animal, únicamente dejando las sustancias de desecho en el tubo colector, las cuales finalmente salen a través de un poro excretor o llamado nefridioporo. Estos son los llamados metanefridios, bien, con la presencia de nefrostoma, tubo colector y un nefridioporo. ¿Ok? Entonces, chicos, no olvidar estas características que nosotros ya semanas anteriores hemos ido viendo. Entonces, nos dicen por aquí, cuerpo cilíndrico divide en muchos segmentos iguales, correcto, sistema circulatorio cerrado, así es, de vida libre o también de manera parásitas, como el caso de las sanguijuelas. Del grupo de los anélidos pasamos al grupo de los moluscos. A nivel de los moluscos, bien vamos a encontrar organismos que presentan una concha externa y se diferencian de organismos que carecen de una concha externa. Los moluscos se llaman así porque el principal tejido que ellos van a desarrollar viene a ser el tejido muscular. Más chiquito. Ahí está. Bien. Ahora, hay que diferenciar algo en cuanto a los moluscos que presentan concha externa. Existen moluscos de tipo carnívoros, existen moluscos herbívoros. La gran mayoría de los moluscos son de ambientes acuáticos, tanto dulceacuícolas como ambientes marinos, pero también tenemos moluscos terrestres, como el caso del caracol, el caso de las babosas, bien, entre otros. Estos moluscos con concha externa de tipo carnívoro, solamente los carnívoros, van a presentar una estructura única conocida como rádula. Esta estructura viene a ser, tiene una forma más o menos como si fuese una lengüita, en la cual en la parte superior presenta unos picos endurecidos como si fuesen dientecitos, llamados dientes quitinosos, los cuales utilizan para poder raspar las superficies, raspar las partes blandas de la presa y con eso poder alimentarse.
Los moluscos herbívoros que presentan concha no van a tener rádula, ellos van a tener los llamados sifones, los cuales están por pares, donde uno de estos sifones es el sifón inhalante, el cual captura agua junto con lo que viene a ser microalgas, y el otro es un sifón exhalante. Por ejemplo, cuando esta almeja se encuentra en peligro porque hay un caracol marino que quiere consumirla, la almeja rápidamente cierra las valvas, las cierra fuertemente, el animal no va a poder abrirlas para nada, su músculo está muy desarrollado, pero gracias a la rádula empieza a raspar la superficie, va raspando poco a poco hasta que logra hacer un agujero perfecto a través de la valva. A través de ese agujero introduce la rádula y va sacando las partes blandas del animal, se lo empieza a comer. Bien, en el caso de los herbívoros, a través del sifón inhalante absorben gran cantidad de agua junto con lo que vienen a ser las microalgas y esto va a pasar a través de las branquias, las cuales tienen una forma de pluma. Va a ser una estructura alargada en el centro y una gran cantidad de filamentos hacia los lados, lo que permite ir filtrando el agua separando las microalgas bien del resto de las partículas, para luego dirigirlas a través de la boca hacia el estómago. Entonces tienes estas branquias en forma de plumitas. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando han estado comiendo choritos, quizás al momento de que lo abren, han visto una bolsita con una masa verde en el interior. Algunos directamente los botan, no lo, bueno, les da un poco de ascos, otros te lo comen sin ningún problema. Lo que están observando en esa parte vienen a ser las microalgas. Esa bolsita está actuando como un estómago dentro de estos organismos. Bien, recordar que también que a nivel del filum molusca y a nivel del sistema digestivo se desarrollaron por primera vez las glándulas anexas. Aparece el llamado hepatopáncreas. Bien, en cuanto a los sistemas, recordando por aquí, el sistema nervioso sigue siendo de tipo ganglionar, pero estos ganglios se han vuelto más complejos, están más evolucionados. Y los ganglios ya no se encuentran repartidos por todo el cuerpo, sino que van a estar en tres posiciones. Tenemos el ganglio cerebral hacia la cabeza, tenemos el ganglio pedio que controla la parte del pie y el ganglio visceral controlando las vísceras. Estos ganglios están conectados entre sí para poder comunicarse. A nivel de los cefalópodos vamos a encontrar lo mismo, el ganglio visceral, el ganglio cerebral y el ganglio braquial o ganglio pedio que controla los pies o los brazos. Bien, ahí. Entonces es un sistema ganglionar que ya no está repartido por todo el cuerpo como lo hacían los organismos anteriores, sino que se ha focalizado en tres puntos principales y se han vuelto más complejos, haciendo que de alguna manera estos organismos sean más inteligentes. En cuanto al sistema digestivo, bien, es un sistema digestivo de tipo completo con digestión extracelular. Recordar la presencia de rádula para los carnívoros, la presencia de los sifones para los herbívoros. En el caso de los cefalópodos, todos ellos, absolutamente todos, son carnívoros. Y los cefalópodos no tienen rádula. Los cefalópodos van a presentar una estructura conocida como pico. Bien, asemeja el pico de un loro, donde la parte de arriba es más grande, la de abajo es más chiquita, y utilizan ese pico para poder comer. Bien, sistema nervioso, sistema digestivo. Luego pasamos al sistema circulatorio. Bueno, eso lo dejamos al final porque es muy distinto, pero también vamos a mencionar al sistema excretor. El sistema excretor, chicos, no lo he visto desarrollado ni en el libro ni en la parte de lo que viene a ser el balotario a nivel de biología, pero por si acaso se los menciono. Bien, tampoco en clase lo hemos visto y pregunté y me dijeron que no se hacía. El sistema excretor que estos organismos presentan se llaman los nefridios, los cuales van a permitir filtrar las sustancias de desecho y eliminarlos a través de un poro excretor, nada más. Entonces aparecen los protonefridios, luego se forman los metanefridios y finalmente aparecen los nefridios a nivel de los moluscos. En cuanto al sistema circulatorio, ahí sí vamos a encontrar diferencias entre los organismos que presentan una concha externa, bien, los cuales van a tener un sistema circulatorio llamado abierto. ¿Y por qué es abierto? Porque tienen la presencia de un líquido conocido como la hemolinfa. Este líquido circula dentro del animal y se libera a una cavidad donde están los órganos conocidos como el hemocele. Luego, para poder recapturar este líquido y mantenerlo en circulación, es necesario la presencia de ostiolos. Ostiolos a nivel del corazón, ostiolos a nivel de los vasos conductores. En cambio, en los cefalópodos, donde nosotros vamos a ubicar al pulpo, aquí también tenemos a los calamares. Dentro del calamar, por ejemplo, tenemos a la pota, es un tipo de calamar. Tenemos a las jibias, tenemos a las sepias.
Estos organismos mantienen el sistema ganglionar ya explicado, el sistema digestivo también, el sistema excretor también, pero el sistema circulatorio es distinto. Este sistema circulatorio en ellos es cerrado. Sistema circulatorio de tipo cerrado. Quiere decir que tienen presencia de sangre y tienen presencia de vasos sanguíneos. Ahora, en cuanto a la reproducción, los organismos con concha externa pueden ser hermafroditas, los caracoles lo son, varias almejas también lo son, pero también pueden ser de tipo dioicos, bien donde va a existir un macho y una hembra. Por ejemplo, en la propia almeja de por sí es un organismo dioico. Hay almejas macho, hay almejas hembra, solo que no lo vas a poder diferenciar a simple vista. No tienen dimorfismo sexual. Vas a tener que abrir al animal para poder recién encontrar las gónadas. La gónada de color blanquecina corresponde a los machos, una gónada de color naranja corresponde a las hembras, ¿bien? Pero también hay otras almejas que sí son hermafroditas, como por ejemplo el caso de la concha de abanico. No sé si alguna vez has comido tu cevichito de conchas de abanico, tu arroz con mariscos con concha de abanico, y vas a notar que en la concha de abanico están las dos gónadas. Sí, señores, ustedes se comen las gónadas de la concha. Bien, van a encontrar una que tiene un color naranjita, esa es la parte femenina, y otra que presenta un color blanquecino, es la parte masculina. Estos organismos producen espermatozoides, producen óvulos, los cuales, a pesar de ser hermafroditas, bien, no se fecundan a sí mismos de manera interna, sino que van a realizar fecundación externa. Van a liberar los óvulos, van a liberar los espermatozoides y de manera externa al animal ocurre el proceso de fecundación y luego se asientan para formar nuevos organismos. Bien, entonces eso ocurre a nivel de los moluscos con concha. Hay hermafroditas, hay organismos dioicos. En el caso de los cefalópodos, no, son dioicos, todos, hay machos y hembras, no hay hermafroditas. Y sí existe dimorfismo sexual, puedes diferenciar un macho de una hembra. Por ejemplo, en el caso de los pulpos, tú observas los ojos, a partir de los ojos hacia adelante salen un par de tentáculos, bueno, son brazos en sí, y en estos brazos vas a encontrar que el macho en la parte del brazo derecho presenta una línea conocida como el ectocotilo, sin H, bien, ectocotilo. Este ectocotilo le pertenece al macho y el macho lo utiliza para poder transportar los espermatozoides hacia la hembra. Los cefalópodos presentan fecundación interna. El macho coge este brazo con el ectocotilo, penetra a la hembra y a través del ectocotilo deposita los espermatozoides. Una vez que la hembra ha fecundado de manera interna los huevos, luego los va a ir depositando en una superficie. En el caso de los cefalópodos, estos organismos protegen a los huevos, las hembras sobre todo. Al momento que depositan los huevos, van a quedarse junto al nido hasta que los huevos eclosionen, llegando al punto en que pueden morir en el proceso de las hembras porque no se alimentan durante todo ese tiempo. Pueden morir de inanición. Por eso es que se cree bastante, o mejor dicho, siempre se da la idea de que los pulpos, una vez que depositan los huevos, simplemente van a morir. Pero se ha encontrado casos donde algunas hembras han sobrevivido y han tenido una segunda deposición, una tercera deposición de huevos. Profe, ¿cómo es que han sobrevivido? Porque al momento que estaban anidando, por ahí pasó algún cangrejo, algún tipo de alimento, la hembra lo capturó y ya con eso, digamos, resistió más días. Bien, pero la gran mayoría de por sí muere por inanición. Y ya los nuevos pulpitos se reemplazan a la generación anterior. Bien. Entonces, chicos, eso nosotros tenemos a nivel del filum Mollusca. Ahora, de los moluscos, seguíamos con el grupo de los artrópodos, pero primero vamos a pasar por los onicóforos, que quizás para muchos también sea un filum nuevo. Los onicóforos, también conocidos como los peripatos, anteriormente pertenecían al grupo de los artrópodos, aquellos que presentaban patitas articuladas, pero se dieron cuenta que los onicóforos no tienen patas articuladas, sino que son patitas carnosas, los llamados lopopodios. Acá. Entonces, son parecidos a los anélidos, más o menos cilíndricos, no son completamente cilíndricos, tienen una estructura más o menos triangular, algo así, pero asemeja un poco la parte redondita. Presentan segmentación interna. Profe, ¿qué es esto? Recuerda que los anélidos tienen una segmentación claramente visible, donde vemos una segmentación externa formando los anillos. En el caso de los onicóforos, vamos a encontrar la segmentación, pero de manera interiorizada.
por fuera vas a ver un cuerpo completamente normal, pero por dentro sí tienen pequeños segmentos, a partir de los cuales se van a formar los lopopodios. ¿Bien? Están cubiertos por una fina cutícula, presenta su par de patas carnosas, tienen un par de antenas hacia el frente, son organismos carnívoros y no se mueven muy rápido, son muy lentos. Entonces, si son carnívoros, ¿cómo hacen para poder capturar el alimento? Estos organismos cuentan con un par de glándulas en la parte de la cara, las cuales permiten liberar una sustancia viscosa a distancia. Entonces, detectan a su presa con los ojos, pueden observarlos, apuntan con las glándulas, liberan la sustancia viscosa, se van moviendo de un lado al otro para que caiga en la mayor cantidad de superficie, y una vez que atrapa al animal, este animal ya no puede moverse. Luego llegan los onicóforos y lo empiezan a consumir. Si observamos de cerca a este lindo animal, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo más grandecito. Aquí están las patitas carnosas, los llamados lopopodios. Aquí observamos las antenas. Aquí vemos la parte de la boca. Estas dos estructuras que ven por aquí no son los ojos. Estas estructuras son las glándulas que liberan la sustancia viscosa. Los ojos están aquí, esta manchita oscura. Hacia cada lado tenemos un par de ojos. ¿Bien? Estos vienen a ser los onicóforas o también llamados los peripatos. En el caso de la otra imagen, a ver, voy a hacerlo más grandecito. Podemos notar los lopopodios distribuidos por todo el cuerpo y aquí se ve la manchita del ojo junto con las antenas. Bien, ok señores, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre estos filum que hemos visto? Rotífero, nemátoda, anélida, molusca o nicófora. ¿Todo bien? Ok. Pasamos ahora sí al grupo de los artrópodas. Bien, el filum artrópoda. A ver, ¿los anélidos son dioicos? No, los anélidos son hermafroditas. Bien, presentan ambos sexos en el mismo organismo, pero necesitan realizar fecundación cruzada. Ahora, ¿habrá anélidos de tipo dioicos? A ver. Sí, también existen, hay variantes, ¿bien? Entonces, a nivel de los anélidos vamos a encontrar variantes dioicas, que son pocas, pero principalmente monoicas o también llamadas hermafroditas, que tienen los dos sexos en el mismo individuo. ¿Bien? Ok. Bien, el filum artrópoda se llama así porque presenta las patas articuladas, podas de pies, artro, bien de articulaciones. Profe, ¿qué es eso? Quiere decir que las extremidades de las patitas están formadas por segmentos llamadas articulaciones y eso permite que el organismo tenga mayor movilidad. Nosotros, por ejemplo, también a nivel de nuestras extremidades están formadas por articulaciones. Tenemos un hueso que está por aquí en el antebrazo, conocido como el húmero, el radio y el cúbito que están por aquí, luego tenemos los tarsos, metatarsos, bien, tenemos las falanges, todo eso permite que podamos tener mayor movilidad. Imagínate querer rascarte la cara y no tuvieses un codo, que fuese un hueso completamente largo, difícilmente podrías llegar, ¿bien? Entonces, estos organismos ya desarrollaron patas articuladas, es lo principal en ellos. Ahora, dentro del filum artrópoda nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de organismos de por sí, los cuales se han dividido en varias clases. Las que vamos a presentar aquí, chicos, y también para nivel de admisión, vienen a ser únicamente estas 5 clases. Bien, hay más dentro del filum artrópoda, es uno de los más numerosos en cuanto a especies. Todos estos van a presentar en común lo siguiente. Presentan un sistema nervioso, más chiquito, presentan un sistema nervioso de tipo ganglionar. Ese sistema nervioso ganglionar es de posición ventral, está ubicado hacia el vientre. Los ganglios cefálicos se han hecho más complejos, los ganglios que están repartidos por todo el cuerpo, como lo tienen los anélidos, también se han vuelto más complejos y se han ido fusionando, se han ido acercando. En los anélidos, los ganglios están conectados por cordones nerviosos, de lado a lado. En cambio, en los artrópodos, los ganglios ya tienen un contacto entre sí, pero siguen siendo por pares, siguen siendo dos, todavía no se fusionan correctamente. Bien, mantienen el sistema nervioso ganglionar. En cuanto al sistema digestivo, es un sistema digestivo de tipo completo, tienen boca, tienen ano, con digestión extracelular. Bien, la digestión se da a nivel de las cavidades.
En cuanto al sistema circulatorio, es un sistema circulatorio de tipo abierto. Quiere decir que presentan hemolinfa, la cual es vaciada en una cavidad conocida como hemocele y luego recuperada gracias a la presencia de ostiolos. En cuanto al sistema excretor en estos organismos, va a haber variaciones de acuerdo a la clase. Ahí sí vamos a tener diferencias en cada grupo, en cada clase. Bien, pero esos tres es común para todos los artrópodos. Empezamos con la clase insecta, los insectos, antiguamente también conocida como la clase hexápoda, hexa de 6, podos de pies, ya que estos organismos presentan 6 patas, formados por 3 pares. ¿Bien? Pues tienen 3 pares de patas. A su vez, el cuerpo de estos organismos está dividido en 3 segmentos, donde un segmento viene a ser la cabeza, el otro segmento viene a ser el tórax y el último viene a ser el abdomen. Señores, las patas siempre surgen a partir del tórax, no lo hacen a partir del abdomen. Bien, siempre lo vamos a encontrar en la parte del tórax. A su vez, estos organismos presentan un par de antenas, pueden presentar alas, bien presentan con alas, no necesariamente un par, pueden ser más de 2, pueden ser 3, dependiendo del tipo de insecto. Y en cuanto al sistema excretor, ahí sí hay diferencias. El sistema excretor a nivel de los insectos se le conoce como los tubos de Malpighi. ¿Bien? Ahora, dentro de los insectos, la gran mayoría presenta alas, pero también vamos a encontrar insectos que carecen de alas. El término que nosotros usamos para referirnos a estos insectos que no tienen alas es la palabra ápteros. Recuerden que el prefijo a significa sin, y la palabra teros bien significa alas. ¿Se acuerdan del término pterodáctilo? Bien, dáctilo de dedos. Pterodáctilo de alas en los dedos. En este caso, ápteros sin alas. Y pregunta para ustedes, señores. Mencióneme 3 insectos que no presentan alas. 3 insectos que no desarrollan alas. ¿Nadie? 3 insectos que no tienen alas, no poseen alas. Hormigas, correcto. ¿Qué más? El escarabajo sí tiene. La pulga, el piojo, correcto. Bien. Los escarabajos sí tienen alas, por si acaso, protegidos por sus, bueno, estas estructuras rígidas. Pertenecen al grupo de los coleópteros. Bien. ¿Por qué es muy importante conocer sobre todo a estos dos? Porque muchos jóvenes se equivocan al momento que les colocan los insectos con los artrópodos. Pulga y piojo son insectos. Garrapata, lo que ven por aquí, es un arácnido. Tener mucho cuidado con ello, ¿bien? Pulga y piojo vienen a ser insectos, tienen todas las características de un insecto. Las garrapatas son arácnidos, por si acaso. ¿Bien? Ok. Algo que también hay que indicar respecto a los insectos es la forma en la que respiran. En el caso de estos organismos van a respirar a través de tráqueas, tienen respiración traqueal. ¿Bien? Utilizan las tráqueas, que son pequeños orificios, aquí están los estigmas, conectados directamente con las tráqueas en su interior. Bien, para que no se olvide. Ahora sí, pasamos a la clase arácnidos. Los arácnidos vienen a ser un grupo de organismos los cuales presentan 8 patas, formados por 4 pares. 4 pares de patas. El cuerpo a su vez está dividido en 2 segmentos. La parte de la cabeza y el tórax están fusionados en una estructura conocida como el cefalotórax y luego tenemos al abdomen. Recuerda que las patas siempre se forman a partir del tórax. En este caso las patas van a desarrollarse a partir del cefalotórax. Estos organismos no presentan antenas, no presentan alas. ¿Bien? El sistema excretor que van a desarrollar los arácnidos viene a ser las llamadas glándulas coxales. Y la respiración lo hacen a través del pulmón en forma de libro. ¿Bien? Recordad que los arácnidos tampoco presentan un sistema masticador de por sí, no pueden masticar el alimento. Por ejemplo, las arañas, la cochinilla es un insecto, correcto.
No, déjame acordar. Cochinilla, insecto, crustáceo. Me has hecho dudar. Ahorita te respondo. Bien. Como te decía, los arácnidos no tienen un aparato para poder masticar, para poder triturar el alimento. ¿Qué hacen, por ejemplo, las arañas cuando capturan a sus presas? Cuando están, por ejemplo, cae una mosca en la telaraña, rápidamente la araña llega, lo empieza a envolver, forma un pequeño capullo y inyecta, bien junto con sus quelíceros, enzimas digestivas. Empieza a degradar el animal dentro del capullo. Va a formar un líquido nutritivo y luego la araña con los quelíceros empieza a absorber dicho líquido para poder alimentarse. Las garrapatas hacen lo mismo, básicamente se prenden de la piel del animal o de una persona y utilizan su sistema para poder succionar la sangre. En el caso de los escorpiónidos, también gracias a la presencia de un aparato bucal bastante rudimentario, empiezan a alimentarse de su presa. En el caso de los escorpiónidos, bien, el orden escorpiónida fueron los primeros en desarrollarse. Estos organismos, si ustedes observan la parte oscura que está por aquí, viene a ser el cefalotórax y toda esta parte de la colita es un abdomen modificado teniendo en la parte posterior un aguijón conectado a una glándula de veneno. Las patas delanteras de los escorpiónidos están modificadas para formar pinzas o tenazas, con las cuales pueden sujetar a la presa. Estos organismos presentan una relación inversa en cuanto al tamaño de las pinzas y el poder del veneno. Cuando el veneno es suficientemente poderoso, las pinzas son delgadas, ya que el veneno es suficiente para poder matar a la presa. Pero cuando el veneno no es tan poderoso, las pinzas son gruesas, bastante fuertes, para poder agarrar a la presa mientras el veneno hace efecto. Estos organismos, cuando surgieron por primera vez en la parte terrestre, aparecieron mucho antes de que las plantas llegaran a la parte superficial, por lo cual estaban expuestos constantemente a radiación ultravioleta, al punto que el exoesqueleto de los escorpiónidos adquirió la capacidad de reflejar la luz ultravioleta. Si ustedes viven en una zona aledaña a un cerro, a una montaña, si ustedes, por ejemplo, tienen algún vecino que esté realizando construcción, en los ladrillos puede haber presencia de escorpiones y estos van a buscar ambientes calientes, ambientes cálidos que pueden ser tu cama, pueden ser los muebles, el lugar donde habitan las mascotas. Es por ello revisar constantemente de que no aparezcan. ¿Cómo lo haces? Con una linterna de luz ultravioleta, esa linterna de luz negra también le dicen. Empiezas a pasarlo por la superficie y vas a notar cómo los escorpiones brillan, reflejan la luz UV. Bien, es un proceso adaptativo que han ganado. De los arácnidos pasamos a los crustáceos. A nivel de los crustáceos vamos a encontrar que estos antiguamente, bien ahora se conoce como la clase Malacostraca, antiguamente eran la clase Decápoda. Bien, las cochinillas son crustáceos, por si acaso, no son insectos, son crustáceos. Se llamaban la clase Decápoda porque estos organismos tenían la presencia de 10 patas, ubicados en 5 pares. Bien, 5 pares de patas. Entonces vamos con 3, 4, luego 5. El cuerpo está dividido en dos segmentos, el llamado cefalotórax, que está señalado en la pantalla, el cefalotórax por aquí, en el caso de los camarones, langostinos, y el cefalotórax por acá, en el caso de los cangrejos, también conocidos como jaiba. No confundas jibia, que es un cefalópodo, con la palabra jaiba que utilizan para llamar a los cangrejos. ¿Bien? El otro segmento viene a ser el abdomen. El abdomen en los langostinos, langostas, es bastante visible porque está extendido. En cambio, a nivel de los cangrejos, el abdomen está contraído por debajo del animal. Si tú volteas este abdomen, te va a permitir diferenciar el sexo del animal, donde la hembra presenta un abdomen grueso, más o menos tiene esta forma, y los machos presentan un abdomen delgado, que tiene una forma más o menos triangular, algo así. ¿Bien? ¿Por qué las hembras tienen el abdomen grueso? Igual ocurre aquí con los langostinos, langostas, todos ellos. Porque las hembras se encargan de mantener a los huevos pegados al cuerpo. Ellos no van a formar nidos, no van a dejar los huevos libres por donde sea, sino que la hembra los transporta hasta que eclosionan. Quizás ustedes cuando han ido a un terminal pesquero, han ido a comprar pescado, habrán visto algunos cangrejos con una gran cantidad de huevera bajo ellos. Eviten comprar ese tipo de productos. Está prohibido extraer hembras llamadas ovígeras por la presencia de presencia de huevos, de ovas. Bien, estas hembras ovígeras cuando son capturadas, un buen pescador simplemente los regresa al mar porque estos huevos van a dar origen a la siguiente cohorte, al siguiente grupo de cangrejos. Bien, entonces eviten consumir ese tipo de cangrejitos. Si están sin huevos, no pasa nada. Bien. Estos organismos sí presentan antenas y también tienen un par de antenas a nivel en la parte frontal.
no tienen alas, las alas únicamente aparecen a nivel de los insectos. El sistema excretor en estos organismos se le conoce como las glándulas verdes, que vienen a ser un par de estructuras que se ubican muy cerca de la zona cefálica, muy cerca de la altura de los ojos, más o menos por aquí. Igual ocurre por acá. Bien, ellos presentan el poro excretor básicamente en el rostro. En cuanto a la respiración, estos organismos presentan branquias. Bien, respiran a través de branquias. Ahora, la gran mayoría de los crustáceos de los malacostracas son organismos marinos, organismos dulceacuícolas, bien, son organismos de agua, pero existen también crustáceos terrestres, como el caso de la cochinilla que mencionaron, o también conocido como el chanchito de tierra. ¿Conocen, chicos, han jugado con un chanchito de tierra? ¿Alguna vez han tenido contacto con este animalito? ¿Sí? Entonces, aquí reconocemos las estructuras. Presenta el cefalotórax. Ven que por aquí las placas son iguales y las últimas son chiquititas. Bien, esto es cefalotórax y lo de aquí viene a ser el abdomen. 5 pares de patas, 5 hacia cada lado y un par de antenas. Bien, estos vienen a ser los chanchitos de tierra, también llamadas cochinillas. ¿Ok? Ahora, a nivel de los crustáceos existe un fenómeno conocido como el gigantismo abisal. Ustedes quizás cuando han ido a una playa arenosa, han estado escarbando en la arena, han encontrado los llamados muy muis. Los muy muy que son bastante pequeñitos, tamaño de un pulgar, a lo mucho tamaño de un dedo. Estos muy muy también son crustáceos. Pero, por ejemplo, si buscamos a estos muy muy, pero de profundidad, una familia cercana al grupo de los anfípodos, vamos a encontrar que los muy muy de profundidad, por así llamarlos como muy muy, presentan un tamaño como de la planta de tu pie de unos 20 a 25 centímetros. Es un gigantismo abisal, gigantismo de profundidades. En el caso de los cangrejos, cuando están en superficie, tú ves que el cangrejo a lo mucho tiene el tamaño de la palma de tu mano, un poquito más, pero los cangrejos de profundidad, como el caso de las centollas, pueden llegar a tener patas de hasta 1 metro, metro y medio de longitud de extremo a extremo. Son bastante grandes. Bien, algo que ocurre en estos organismos. Por último, tenemos a los quilópodos y los diplópodos. Vamos a colocarlo así para poder explicar. Por acá. Los quilópodos y los diplópodos vienen a ser conocidos como los cien pies y los mil pies. ¿Cuál es cuál, profe? Los quilópodas vienen a ser los 100 pies y los diplópodas vienen a ser los 1000 pies. Estos organismos van a presentar características muy peculiares y contrarias unos con los otros. Por ejemplo, si estás caminando por la selva, ceja de selva, por la sierra que ya es un poquito más verdoso, si te encuentras a un 100 pies, no se te ocurra molestarlo, no se te ocurra coger un palito y empezar a molestarlo. Lo primero que vas a observar en estos 100 pies es que presenta un par de antenas. Bien, son antenas largas. Luego te vas a dar cuenta que por cada segmento que presenta el cuerpo hay un par de patas. Bien, cada un par de patas por cada segmento. Estos organismos son de hábitos nocturnos, son organismos carnívoros y son organismos que presentan una glándula de veneno. Son bastante territoriales. Al momento que un organismo encuentras un 100 pies de día, este organismo está descansando, posiblemente protegiendo a su nido. Tú lo molestas un poquito, son bastante rápidos en el suelo, te van a perseguir 3, 4 metros, si te alcanzan ya valiste, porque la mordida que te va a dar el 100 pies, aparte que te va inyectando la glándula de veneno, es una de las mordidas más dolorosas que existen. Y una vez que el 100 pies muerde, no suelta, hasta que mata a la presa o hasta que lo matas en tu caso. Créeme que esa mordida jamás lo vas a olvidar porque se ubica en el puesto número 3 en el ranking de las mordidas más peligrosas del reino animal. El veneno que te inyectan no es suficiente para matarte, pero te va a causar un dolor que puede llegar a desmayarte. Bien, ustedes pueden buscar en YouTube personas que se han expuesto a las mordidas de los 100 pies y van a ver la cara de dolor que expresan y en algunos casos se desmayan por todo el dolor que ocurre. Estos 100 pies, al ser organismos carnívoros y de hábitos nocturnos, van a buscar lo que vienen a ser nidos, nidos de aves, nidos de reptiles, de pequeños mamíferos, a los cuales van a cazar mientras duermen. Se van a enfrentar contra aves que son mucho más grandes que ellos. Y como te digo, una vez que muerden, no sueltan hasta que el animal muere. Bien. Entonces, si lo encuentras de día, evita tener contacto. Si por ahí puedes correr un poco más rápido, pues a la buena te salvas. Si no, créeme que la mordida es algo que no vas a olvidar y te va a gustar contar cómo sobreviviste. En el caso de los 1000 pies, estos organismos son no tan desarrollados como los 100 pies, pueden ser mucho más pequeños. ¿Sí? Vamos a notar que también presenta un par de antenas
pero son antenas cortas. Luego vamos a encontrar que por cada segmento presenta dos pares de patas por segmento. A su vez, son de hábitos diurnos, son organismos herbívoros, perdón, y no tienen glándulas de veneno. Bien, básicamente los mil pies no te van a hacer nada. Tú encuentras un mil pies por ahí que está enterradito, lo colocas en tu mano, va a estar paseando, va a estar curioseando. Si observamos de cerca los organismos, aquí está el cien pies con su par de antenas bastante alargadas. Vamos a encontrar en la parte bucal una especie de mandíbulas muy poderosas y por cada segmento un par de patas. En cambio, en los mil pies, por aquí está la cara, por si acaso, encontramos un par de antenas cortas. Vemos que en cada segmento hay dos patas hacia cada lado, cuatro en total. Son herbívoros. Al momento que tú los molestas, estos organismos se hacen bolitas, se enrollan sobre su propio cuerpo. Van a estar siempre presentes en la hojarasca, entonces estas hojas caídas en el suelo y a la menor posibilidad que puedan escapar, rápidamente se enderezan, se desenrollan y empiezan a correr bien por el suelo, tratando de escapar de sus depredadores. Bien, entonces presentan características, por así decirlo, contrarias, bien, entre ellos. Bien, chicos, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta respecto al filum artrópoda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. Espera un momento para pasar a la siguiente. Voy separando unas imágenes que quiero mostrarles. Ya está. Listo. Bien. Ya para ir finalizando la parte de los grupos de los invertebrados, vamos a llegar al filum Equinodermata. Bien. Equino significa espina. Profe, equino no es caballo, no, caballo es ecus. Bien, no lo confundas. Equino es espina. Dermata se refiere a la piel. Los equinodermos van a ser organismos que presentan un cuerpo espinoso. Dentro del filum Equinodermata vamos a encontrar a cuatro clases, pero para nivel express solamente estudiamos tres. Bien, tenemos a los erizos de mar, los llamados equinoideas. Equinoidea. Tenemos a las estrellas de mar, los llamados asteroidea. Y tenemos a los pepinos de mar, los holoturoidea. Hay una cuarta clase llamada los ofiuroidea, pero vienen a ser las estrellas frágiles. No entra para examen, chicos, no se compliquen la vida. Estos organismos presentan locomoción gracias a la presencia de ambulacros, que son como una especie de mini ventosas que están por debajo del animal, donde encontramos a este piecito ambulacral. Entonces tiene una ampolla, tiene por el otro lado una especie de ventosa, lo que le permite adherirse a las superficies. Y hay un montón de piezas ambulacrales en toda la parte baja del cuerpo del animal. En el caso de las estrellas, hacia cada una de las extremidades. En el caso de los erizos, ubicados en la parte central, bien por debajo. Todos estos organismos necesitan y dependen de un llamado sistema acuífero. Y este sistema acuífero está controlado por una estructura conocida como el madreporito. El madreporito. Todos los equinodermos son de ambientes marinos. Y algo que vamos a notar en estos equinodermos, sobre todo los dos primeros, es que la boca se encuentra por debajo, por aquí está la boca, y el ano se encuentra en la parte superior. En los erizos ocurre lo mismo. La boca está por debajo y el ano se encuentra por la parte superior. Al costado del ano, muy cerca del ano, vamos a ubicar al madreporito, como un pequeño orificio, pero que puede controlar el ingreso y la salida del agua. En el caso de los holoturoideas, los pepinos de mar, vamos a encontrar la boca por aquí, por este extremo, y el ano por el otro extremo. Bien, estos organismos son mucho más móviles que los dos anteriores, pero igual presentan un cuerpo espinoso. Ahora, en cuanto a los sistemas, a ver, déjenme mover un poquito esto por acá. Ahí está. Bien. En cuanto a los sistemas, el sistema nervioso de estos organismos sigue siendo un sistema nervioso de tipo ganglionar, pero también se le conoce como el sistema nervioso radial, ya que los ganglios han formado un anillo nervioso en el centro.
también llamado el sistema nervioso de tipo radial. Este anillo, formado en el centro del organismo, se conecta, se expande hacia cada uno de los lados con cordones nerviosos, o nervios radiales también llamados. Recordad que los equinodermos presentan una simetría pentarradial y el sistema nervioso radial también tiene la misma simetría. El cuerpo está dividido siempre en 5 segmentos. Bien, anótenlo por ahí, chicos. Presenta simetría pentarradial. En cuanto al sistema circulatorio, estos organismos presentan un sistema circulatorio de tipo cerrado. Y aquí rápidamente te acuerdas de tu ex, porque tienen sangre, tienen vasos sanguíneos, pero no tienen corazón. Los equinodermos no presentan corazón, profe. Entonces, ¿cómo es que mantienen la sangre circulando por todo el cuerpo? Gracias al sistema acuífero. Cuando la sangre se encuentra en el centro del animal, el madreporito captura agua, aumenta la presión del organismo y la sangre se dirige a los extremos. Una vez que llegó a los extremos, el madreporito libera agua, disminuye la presión y la sangre regresa al centro. De esa manera pueden mantener la sangre en circulación sin la necesidad de un corazón. En cuanto a la digestión, en cuanto al sistema digestivo, es un sistema digestivo de tipo completo con digestión extracelular, pero vamos a encontrar una diferencia muy clara en cuanto a las estructuras. Los asteroideas son organismos carnívoros. Estos son carnívoros, igual que los holoturoidea. Los equinoidea, bien, los erizos de mar, son organismos herbívoros. Los asteroidea, para poder degradar completamente el alimento, al momento que las estrellas van a capturar por ahí un pequeño molusco, ellos no cuentan con dientes, sino que el estómago de estos animales se divide en dos cavidades, ¿se acuerdan? Una cavidad que se encuentra por arriba, conocido como el estómago pilórico, y otro que se encuentra por debajo, conocido como el estómago cardíaco, bien, en ese orden. Llamado pilórico porque está conectado junto con las glándulas digestivas o también conocidas como ciegos pilóricos. Entonces, cuando el animal ha atrapado a su presa, el estómago cardíaco sale a través de la boca, rodea la presa y lo empieza a degradar. Va formando pequeños fragmentos de la presa, los cuales son enviados al estómago pilórico y luego el estómago pilórico envía estos fragmentos hacia las glándulas digestivas, donde se degradan completamente, regresan al estómago pilórico y luego se dirigen hacia el ano. En este pequeño fragmento ubicamos al intestino, el cual se encarga de absorber los nutrientes. Bien, finalmente el desecho sale por la parte superior. Los erizos de mar no tienen un estómago en sí. Estos organismos van a presentar un intestino muy largo o un esófago muy largo, no se deciden todavía cuál es cuál, pero lo que sí llama la atención en su sistema digestivo es la presencia de una estructura llamada la linterna de Aristóteles. Las estrellas de mar no tienen linterna de Aristóteles, solamente lo presentan los erizos. Esta linterna de Aristóteles tiene una forma como si fuese de un barlito, lo vamos a encontrar por aquí, bien, justo por detrás de la boca. Y esta estructura a manera de barlito en la parte inferior justo para la boca tiene una serie de dientecitos, unos dientecitos triangulares bastante duros, los cuales emplea el organismo para poder raspar las superficies, para poder raspar las algas. A eso se le conoce como ramonear. Bien, los erizos paran ramoneando las algas de las cuales se van alimentando. Bien. Entonces, chicos, no olvidar esto. El estómago dividido en dos cavidades para las estrellas de mar, la linterna de Aristóteles para los erizos de mar. En el caso de los pepinos de mar, difícilmente van a visualizar un pepino como está en la foto de manera externa, ya que estos organismos paran enterrados en la superficie de la arena. Ellos van a extender una larga probóscide, que es una estructura eversible, la cual sale, tiene una forma ramificada y pareciese que fuese una plantita. Bien, parece como si fuese un alga marina. Esta probóscide apenas detecta la presencia de un animal que ha quedado atrapado ahí, la probóscide se contrae e introduce al animal dentro del pepino de mar para que pueda alimentarse. Bien, entonces ahí tenemos al filum Echinodermata. Ya previamente para llegar a los cordados, donde vamos a ubicar a los vertebrados, tenemos al filum Hemicordata, a los gusanos balanogloso. Lo importante de este filum que debemos nosotros recordar y que les van a preguntar es, número uno, el cuerpo está dividido en tres secciones.
La parte oral, también conocido como probóscide, un cuello o collar, y lo que viene a ser el tronco, el resto de la estructura. El tronco, a su vez, está dividido por regiones. Tenemos una región por la cual respiran, la región braquial, tenemos la región reproductiva, la genital, y la región hepática relacionada con el proceso digestivo. Esta estructura que ven por aquí afuera, que forma parte de la probóscide, permite capturar el alimento y está conectado directamente con el estómago. A todo eso se le conoce como la estomocorda. A su vez, en la parte del tronco, nosotros vamos a encontrar unas líneas que vienen a ser las hendiduras branquiales. Estas líneas van a permitir el intercambio gaseoso. ¿Dónde más hemos visto hendiduras branquiales? En los tiburones. No sé si han visto, por ejemplo, la cabeza del tiburón que está por aquí. Aquí encontramos al ojo, vas a encontrar una serie de líneas que están por detrás. Estas son hendiduras branquiales. Entonces, el tiburón, al momento que va a querer realizar intercambio gaseoso, captura agua, nada con la boca abierta, el agua va ingresando, pasa por las branquias y finalmente sale por las hendiduras branquiales. De esa manera van a poder oxigenarse. Bien, pero aparecen por primera vez ¿dónde? En los hemicordata, en los gusanos balanoclos. Ahora sí, chicos, finalmente llegamos al grupo de los cordados. Vamos a encontrar por aquí al filum cordata. No confundir el término cordado con el término vertebrado, es muy distinto. Los cordados son aquellos que van a presentar y desarrollar al llamado cordón nervioso, el cual tiene posición dorsal y está siempre protegido por una notocorda. Los cordados han desarrollado hendiduras branquiales, las que luego posteriormente van a ir evolucionando para formar las branquias, para formar los pulmones. Bien. El sistema nervioso es de posición dorsal. Son los primeros en desarrollar un sistema nervioso que se ubica en la parte de la espalda. En ningún otro organismo hemos visto un sistema nervioso en dicha posición. Han estado en posición central de manera bilateral, en posición ventral, separados en ganglios dentro del cuerpo, pero recién en los cordados aparecen en posición dorsal. Dentro del filum cordata vamos a encontrar a tres subfilum. Tenemos a los urocordados, tenemos a los cefalocordados, y finalmente vamos a encontrar a los vertebrata, los vertebrados. Bien, entonces los primeros en aparecer fueron los urocordados. Estos organismos van a presentar una alternancia de fase, donde en la fase larval ahí ubicamos al cordón nervioso, ubicamos a la notocorda, pero en la fase de adulto se pierde completamente. Bien. En la fase adultos son completamente sésiles, ya no tienen la movilidad como cuando, por ejemplo, eran larvas, y van a presentar una especie de túnica que rodea y recubre al cuerpo, por eso el término de tunicados. Bien, parece que fuese un mantito que está rodeando ese cuerpo que tiene una forma de barrilito. Cuerpo con forma de barril, presencia de túnica. Al momento que te observas a estos tunicados, a estas también llamadas asidias, vas a notar que tiene dos sifones. Uno que viene a ser el sifón inhalante a través del cual absorbe agua con partículas alimenticias, básicamente plancton, ¿bien? Fitoplancton, y otro por el cual sale las sustancias de desecho junto con el agua en exceso. Entonces, cuando el organismo se encuentra en etapas larvales, notas que el cordón nervioso no va de extremo a extremo. Se forma más o menos cerca de la parte de la cabeza y llega hasta la parte de la cola. Todo ese cordón nervioso va a estar soportado por una notocorda que se encarga de proteger al cordón nervioso. Cuando llega la etapa de adulto, ya no hay cordón nervioso, ya no hay notocorda. A través del sifón inhalante va a ingresar el agua junto con el fitoplancton, pasa por la boca y aquí encontramos una estructura en forma de barril conocida como el dendostilo, donde están las hendiduras branquiales. Parece que fuese un colador y es la función que presenta. Aparte de realizar intercambio gaseoso, actúa como un filtro, como un colador, atrapando las partículas alimenticias para luego pasar a lo que viene a ser un estómago y finalmente a través del intestino ser expulsados por el ano, las sustancias de desecho. Estos organismos son hermafroditas, presentan ambos sexos, tienen tanto los testículos como los ovarios, y cada uno de ellos presenta sus propios conductos genitales. Van a liberar los huevos, van a liberar los espermatozoides porque presentan fecundación externa. Se fecunda a nivel del agua para formar nuevamente las larvas y reiniciar el ciclo. Bien, entonces estos vienen a ser los urocordados.
En el caso de los cefalocordados, vamos a notar que el cordón nervioso ahora sí va de extremo a extremo. Por eso el término de cefalo va desde la cabeza hasta la cola, ¿bien? Hasta la aleta caudal. La notocorda hace lo mismo, va a proteger al cordón nervioso también desde la cabeza hasta la aleta caudal. Estos organismos a nivel de la boca presentan cirros orales que les ayudan a capturar el alimento. Ese alimento pasa hacia el endostilo, donde vamos a ubicar a las hendiduras branquiales, las cuales ayudan a filtrar las partículas alimenticias mientras realizan intercambio gaseoso. Esas partículas alimenticias bajan por un esófago, pasan a un estómago y finalmente pasan por el intestino, siendo expulsados por el ano. A su vez presentan una cámara gonadal donde ubicamos a las gónadas y un gonadoporo o atrioporo, por donde se liberan los gametos. Estos organismos pueden parecer peces, pero no son peces, son cefalocordados o también conocidos como anfioxos. Tienen el cuerpo alargado, aplanado lateralmente. Si tú lo observas cara a cara, vas a ver algo así. Notocorda y cordón nervioso persistente en toda su vida. Siempre lo van a tener presente. Entonces, aquí observamos al anfioxo. Aquí están los cirros orales, las hendiduras branquiales y el resto del cuerpo del animal. Por aquí claramente se observa la notocorda, que va de extremo a extremo, y sobre esta notocorda va a estar el cordón nervioso. ¿Bien? Entonces tenemos urocordados, cefalocordados. Aparece el cordón nervioso más o menos de la cabeza hacia el resto del cuerpo en el urocordado. La notocorda está ahí protegiéndolo. En los cefalocordados ahora sí va de extremo a extremo, de punto a punto. La notocorda se sigue desarrollando para protegerlo. Y finalmente en los vertebrados el cordón nervioso evoluciona para formar la parte encefálica y formar la médula espinal. La notocorda a su vez también evoluciona para proteger a estas nuevas estructuras, desarrollando por un lado lo que viene a ser el cráneo y por otra parte lo que viene a ser las vértebras en la columna vertebral, y de ahí surge el término vertebrata, los llamados vertebrados, los que ya presentan una columna vertebral. Antiguamente, el subfilum vertebrata presentaba 5 clases, y con antiguamente me refiero a hace 3, 4 años, que luego ya fue cambiado, donde desaparece la clase Piscis, la clase peces, para dar origen a 2 nuevas clases. La clase Elasmobranqui, conocidos como los elasmobranquios o peces cartilaginosos, están los tiburones, las rayas, las mantarrayas, y la clase Actinopterygii, donde están los peces óseos, ¿bien? Los peces que ya desarrollaron espinas de por sí. En cuanto a los peces cartilaginosos, que son los más antiguos, recuerden que los tiburones son muy, pero muy antiguos, son básicamente fósiles vivientes, vamos a encontrar que el cuerpo de este organismo no tiene tejidos óseos, no desarrollan estructuras óseas. Profe, los dientes es tejido cartilaginoso endurecido. Bien, por eso que a cada rato lo están regenerando sin ningún problema. A su vez, vamos a notar que estos organismos, a diferencia de los peces modernos, bueno, de los peces óseos, no desarrollan vejiga natatoria. Profe, ¿para qué sirve la vejiga natatoria? La vejiga natatoria es una estructura a manera de bolsita que tienen los peces más o menos por aquí, el cual se llena de gases y permite que los peces tengan flotabilidad neutra, o sea que pueden posarse en el agua, ni se hunden ni se van para arriba. Los tiburones, como no tienen vejiga natatoria, presentan flotabilidad negativa, se van a hundir a cada momento. Por eso que los tiburones no pueden dejar de aletear para evitar hundirse. Si el tiburón se queda quieto, poco a poco se va hundiendo. A su vez, los tiburones no pueden tragar el alimento, no tienen la capacidad de tragar. Por ello que necesitan nadar con la boca abierta. Cuando van a cazar a su presa, rápidamente van con velocidad, mastican lo que puedan y con la fuerza del agua ingresa al interior del animal. También para poder respirar, estos animales nadan con la boca abierta porque justo por el costado encontramos a las hendiduras branquiales. Entonces el agua ingresa por la boca, pasa por las branquias y sale a través de las hendiduras branquiales. Lo mismo ocurre en el caso de las rayas o mantarrayas, donde nosotros vamos a encontrar las hendiduras branquiales en la parte de abajo del cuerpo. Vas a ver unas líneas por aquí, otras por acá. Bien. En el caso de las rayas, en la parte de la cola, en la aleta caudal, vamos a encontrar un aguijón, el cual no está conectado con una glándula de veneno, pero es una estructura muy fuerte y capaz de perforar fácilmente estructuras muy suaves como la piel. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que le ocurrió al señor Steve Irwin, también conocido como el cazador de cocodrilos, el que se puso a nadar con mantarrayas gigantes y una de estas en un rápido movimiento le atravesó el corazón, matándolo básicamente en el acto. Si nosotros comparamos la punta de este aguijón con lo que viene a ser la punta de una aguja quirúrgica, vemos que la aguja presenta más o menos un grosor así, ¿bien? Mientras que la punta del aguijón es bastante delgado, mucho más delgado.
Por eso que fácilmente atraviesa estructuras suaves y te puede matar. Bien, tener mucho cuidado porque en el caso de los tiburones son organismos completamente marinos, pero en el caso de las rayas hay rayas tanto en aguas marinas como en agua dulce, sobre todo si vas a las selvas. Y ambos organismos como no, como necesitan estar nadando a cada rato, al momento que van a descansar para evitar irse a los fondos, lo hacen muy cerca de las orillas, en aguas poco profundas. En el caso de los peces óseos, estos organismos ya desarrollaron lo que viene a ser una estructura ósea, tienen la presencia de huesos, pero no todos los huesos están conectados. En nuestro cuerpo sí, todos los huesos están completamente conectados, pero en ellos van a tener algunos huesos, algunas espinas, mejor dicho, que se encuentran al aire, sobre todo a nivel de las aletas. La próxima vez que coman un pez, al momento que le cortan las aletas, fíjate que ahí también hay espinas que no están conectadas con la columna vertebral. Estos organismos presentan flotabilidad neutra gracias al desarrollo de lo que viene a ser la vejiga natatoria. A su vez, si nosotros comparamos las escamas de un tiburón con las escamas de un pez, vamos a notar que las escamas de los peces son completamente aplanadas, bien, una que otra, digamos, línea que le da cierta textura, pero en el caso de los tiburones, si vemos las escamas de costado, presentan unos bordes cortantes, unos bordes aserrados, con lo cual si tú tocas a un tiburón y este se mueve con fuerza, te puede cortar tranquilamente la mano. Bien, presentan una estructura muy cortante, muy rugosa. Ahora, cuando observamos a los peces de cerca, quizás en este no te das cuenta, hay una línea que recorre de extremo a extremo. A esa línea se le conoce como la línea lateral. Fíjense en esta imagen. Si observa, señores, la línea lateral, lo pueden notar, sino para agrandarlo más. Se ve a esta línea diferente al resto del pez. ¿Sí? Esta línea lateral le permite al organismo poder saber cuáles son las condiciones del agua que se encuentran alrededor, ya que las escamas que conforman la línea lateral no son similares al resto. Observa que el resto de las escamas bien están completamente aplanadas, no tienen ninguna estructura rara, pero estas que están por el centro, estas son las que conforman la línea lateral, teniendo una especie de agujerito a través del cual ingresa el agua y el pez va a poder saber cuáles son las condiciones del medio, va a poder medir lo que viene a ser el pH, va a poder medir la temperatura, va a detectar la presencia de sustancias químicas en el agua que pueden ser extrañas, quizás por ahí algún depredador, y el pez puede, digamos, reaccionar más fácilmente. Bien, los peces óseos han desarrollado una línea lateral. En cuanto a la reproducción, estos organismos han ido modificando los procesos reproductivos. Los tiburones y las rayas de por sí van a depositar huevos, pero unos huevos que tienen una forma extraña. Van a tener una forma más o menos así, como si fuese un cuadrado, pero con varias extensiones hacia los lados, para poder anclarse entre las algas y evitar hundirse. O en algunos casos, unos huevos más raros tienen una forma en espiral. Algo así van a encontrar el huevo de los tiburones, pero también con estas extensiones que les ayuda a poder agarrarse de las superficies. En el caso de los peces óseos van a depositar huevos, los cuales únicamente presentan una membrana superficial y adentro se desarrolla el pequeño embrión. Estos huevos, por supuesto, van a estar separados unos de otros, no están pegaditos. Bien, ahí tenemos a los huevitos. Peces y tiburones son organismos dioicos, hay machos, hay hembras, por si acaso. De los peces pasamos al grupo de los anfibios, organismos que empezaron a adaptarse a las condiciones terrestres. Básicamente fueron los primeros peces en abandonarlo tanto los mares como los lagos para poco a poco adaptarse a las condiciones de resequedad de la tierra. Es por ello que los anfibios, a nivel de lo que viene a ser la piel, ya dejaron de tener escamas, desarrollan una piel bastante suave, van a tener una gran cantidad de glándulas, las cuales mantienen la piel humectada, pero aún así no lograron adaptarse perfectamente a las condiciones terrestres. Por eso que los anfibios necesitan siempre estar cerca de un cuerpo de agua, dentro de un lago, una laguna, un charco o directamente un río, un océano. Todavía guardan ciertos registros de la parte cuando pertenecían al grupo de los peces y eso lo observamos en la parte embrionaria. Ustedes habrán visto que cuando estos anfibios colocan los huevos y estos eclosionan, los renacuajos se parecen mucho a los peces en sus primeros estadios, pero van a presentar branquias externas. Luego de eso desarrollan patas traseras, luego patas delanteras, las branquias externas se van volviendo branquias internas y finalmente en la cola se retrae, se elimina, para dar origen a los verdaderos ya anfibios. En el caso de la parte reproductiva de estos organismos, vas a notar que los huevos van a salir pegaditos, unos pegados con otros, y son depositados muy cerca del agua para que cuando salgan los renacuajos puedan sobrevivir sin ningún problema. Bien.
Entonces, son organismos que se han ido adaptando poco a poco a las condiciones terrestres, pero todavía no están adaptados al 100%. Por eso que viven en las dos etapas, una en agua y otra en tierra. Dentro del grupo de los anfibios encontramos a los ajolotes, encontramos a las salamandras, encontramos a los sapos, a las ranas, entre otros. Los que sí lograron adaptarse perfectamente a las condiciones terrestres fueron los reptiles. Estos organismos a nivel de la piel desarrollaron una cubierta bastante gruesa, bastante dura, conformada por escamas córneas. Estas escamas evitaban que el organismo se deseque, que pierda demasiada agua, ya sea por acción del viento o por acción del sol, cosa que los anfibios no pueden resistir. Demasiado sol los seca, demasiado viento también. Los reptiles reciben este nombre por la forma en la cual se movilizan, esa forma en la cual el abdomen, el vientre está pegado al suelo, se le conoce como el reptar, van a ir reptando de un lado al otro. Los reptiles fueron los primeros en desarrollar dientes óseos. Profe, ¿pero los peces no tienen dientes óseos? No. Profe, ¿y las pirañas? Tampoco. Los dientes de los peces, si tú llegas a observar, por ejemplo, cuando viajas a la selva, te pides de recuerdos, a veces venden cabecitas de piraña, vas a notar que los dientes son extensiones de la piel, es tejido epitelial endurecido, no son dientes óseos de verdad. Los reptiles fueron los primeros en desarrollarlo, pero estos dientes que tienen los reptiles no tienen una función específica, simplemente son dientes cónicos en punta, los cuales no sirven para masticar. Los reptiles no mastican a cada rato, únicamente para desgarrar la carne y empezar a tragar el alimento entero, porque es básicamente lo que hacen. Por ejemplo, los cocodrilos, cuando van a capturar a su presa, a nivel del hocico tienen fuertes mandíbulas, van a poder triturar a la presa de un solo mordisco, o por ejemplo, cuando van a querer arrancar fragmentos de la presa, muerden entre las mandíbulas con los dientes y dan un giro de 360 grados, el giro mortal del cocodrilo, con lo cual este miembro queda desmembrado y el animal se lo traga entero. En el caso de las serpientes, donde encontramos tanto a las víboras como a las culebras, estos también van a presentar dientes en punta, dientes óseos. En el caso de las víboras, los dientes de la parte frontal están modificados para formar los colmillos, los cuales están conectados con glándulas de veneno a través de un poro, y al momento que muerden a la presa le inyectan esta sustancia de veneno. Los dientes que se encuentran por detrás también son dientes en punta, los que no se utilizan para masticar, sino que el animal lo va a utilizar, por ejemplo, al momento que está tragando la presa. Estos dientes siempre apuntan hacia adentro de la boca. El animal empieza a tragar la presa, si la presa por ahí todavía no está bien paralizada, no está bien muerta, bien, va a intentar escapar, pero estos dientes se lo impiden y finalmente el animal lo traga. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las serpientes constrictoras, bien, las culebras constrictoras. Estas rápidamente destruyen el cuerpo del animal, van a hacer que todos los huesos truenen, muere por la presión y utilizan los dientes no para masticar, sino para que la presa poco a poco vaya ingresando dentro del cuerpo del animal. Los reptiles de manera general consumen el alimento entero. En el caso de las tortugas, por ejemplo, vamos a notar que la parte frontal se ha endurecido toda esta estructura córnea, formando lo que viene a ser unos picos. Pero si abres la boca de la tortuga, sobre todo las tortugas marinas, también vas a observar dientes en punta, ubicados hacia adentro. Al momento que estas tortugas marinas van comiéndose, por ejemplo, las medusas, bien, van a evitar que las medusas escapen gracias a estos dientes. Si tú metes la mano dentro de una de estas tortugas, no vas a poder sacarla con facilidad. Cuando intentas jalar, los dientes se oponen. Bien. Hasta aquí, estos organismos, todos los que han sido mencionados, son organismos también conocidos como de sangre fría. Son organismos llamados poiquilotermos. Son organismos que no pueden generar su propio calor, sino que dependen del calor del ambiente. Por ello, en el caso de los tiburones, los peces, ellos van a migrar a donde se sientan más cómodos. Los tiburones principalmente habitan aguas cálidas, zonas del Caribe, de Centroamérica. Los peces tenemos peces de aguas frías, de aguas templadas, de aguas cálidas. Los anfibios también van a tomar largas horas, van a estar expuestos al sol para poder ganar ese calorcito y activar su metabolismo. En el caso de los reptiles también. Vas a encontrar que los reptiles pasan muchas horas del día expuestos al sol, sobre todo en el mediodía, para poder calentarse y poder mantener su metabolismo activo. Profe, ¿qué pasa si los reptiles se enfrían, por ejemplo? Esto quizás puedas observarlo directamente si viajas a Ecuador, donde abundan una gran cantidad de iguanas. Ahí en las plazas, en los parques, hay un montón de iguanas. Entonces, cuando la temperatura desciende, las iguanas se quedan completamente quietas, donde estén. Si están colgando de un árbol, pueden caer contra el suelo y no van a reaccionar, no se van a mover, caen como un costal de papas.
hasta que llega el mediodía, aumenta la temperatura y otra vez recuperan su metabolismo y recién ahí empiezan a moverse. ¿Sí? Entonces los reptiles y bueno, todos estos grupos que hemos visto dependen de la temperatura externa. Las aves y los mamíferos no adquirieron la capacidad de poder desarrollar calor propio. A estos organismos se les conoce como homeotermos. Pueden generar calor propio producto de la digestión a nivel del hígado. En el caso de los huevos, los reptiles como se adaptaron perfectamente a condiciones terrestres, los huevos ya podían ser depositados en tierra. Para ello, desarrollaron una cubierta calcárea, básicamente una cáscara, que permitía mantenerlos aislados del resto de las contaminantes presentes en la tierra y también evitar que los huevos se desequen. Dentro de ellos hay la presencia de vitelo, todo lo necesario para que el organismo termine su desarrollo. Las aves también ponen huevos, huevos calcáreos. En el caso de las aves, que son descendientes directos de los reptiles, vamos a notar que todavía guardan cierta semejanza. Por ejemplo, un pico córneo presente en las tortugas y en algunos otros reptiles, una estructura endurecida. Las aves no han desarrollado dientes, pero tienen los genes para desarrollar dientes. Están presentes en ellas, solamente que están silenciados. Las aves, a su vez, ya no tuvieron escamas por todo el cuerpo, únicamente están limitados a la parte de las patas y en lugar de escamas desarrollaron plumaje, una estructura que también le facilitaba poder mantener el calor propio. Gracias a este tipo de plumaje, las aves pudieron diferenciarse entre aves que pueden volar, aves que pueden nadar y aves únicamente que van a correr con unas patas bastante gruesas muy desarrolladas. Las aves voladoras van a tener los llamados sacos pulmonares. El pulmón no está formado únicamente por dos cavidades, sino que por varias cavidades, reduciendo de esa manera el peso, reduciendo la densidad y también presentan unos huesos bastante delgados, bastante porosos, para que el ave pueda pesar mucho menos. Debido a la forma del pico, van a adquirir, digamos, ciertos tipos de alimentos, picos para comer carne, picos para comer frutas, picos para poder consumir, por ejemplo, néctar. En el caso de las aves marinas, debajo de lo que vienen a ser las plumas, vamos a encontrar una gruesa capa de grasa, la cual los aísla térmicamente del medio externo, sobre todo porque muchas de estas aves marinas habitan aguas frías, aguas congeladas. A su vez, las plumas de manera general presentan una cubierta de cera, las cuales los vuelve impermeables. No sé si alguna vez has intentado mojar una paloma, mojar un lorito, bien vas a notar que por más agua que les eches, las plumas no se llegan a mojar, son completamente impermeables. Bien. Por último, llegamos a la clase mamalia, los mamíferos, llamados así por el desarrollo de glándulas mamarias. A diferencia de los ornitorrincos como única excepción, el resto de los mamíferos desarrolla a sus crías dentro del útero. Luego de ello, el útero puede completar el desarrollo dentro de una placenta en el caso de los placentarios o puede hacerlo dentro de un marsupio en el caso de los marsupiales. Profe, ¿qué es marsupio? La bolsita, por ejemplo, que tienen los canguros, que tienen los koalas. Dentro de ese marsupio, ahí van a encontrar a las glándulas mamarias para que el animal continúe con su desarrollo. De manera general, los mamíferos van a presentar glándulas mamarias a nivel de las hembras en la zona del pecho o la zona del abdomen. En el caso de los cetáceos, las glándulas mamarias se encuentran a nivel de las aletas. Tenemos mamíferos tanto terrestres, principalmente terrestres, como o mamíferos acuáticos y mamíferos que pueden volar como los quirópteros, el caso de los murciélagos. Todos estos mamíferos desarrollaron en algún momento la presencia de pelos. En el caso de los cetáceos, lo han ido perdiendo. A su vez, aparte de los pelos, los mamíferos también desarrollaron garras, lo cual utilizan para ya sea para poder cazar o en el caso de pezuñas para poder desplazarse sobre las superficies. En el caso de los mamíferos acuáticos, perdieron estas capacidades y desarrollaron aletas para poder desplazarse en el agua. Algunos van a tener la presencia de dientes como las orcas, los cachalotes y otros la presencia de barbas como el caso de las ballenas también y otros mamíferos acuáticos de gran tamaño. Bien, chicos, hasta aquí sería la parte de lo que viene a ser el reino animal en sí, el Phylum Chordata, el Phylum Chordados. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Como segundo punto del día, tenemos que hablar también acerca del uso que les damos a los animales. De manera general, chicos, nosotros utilizamos a los animales principalmente como fuente de alimento, también los utilizamos como fuente de transporte y en algunos casos ya incluso como fuente de energía, ¿bien? Pero básicamente son fuente de alimento. Es por eso que la caza, la crianza de animales ha sido muy extendido.
Todo esto ha llevado a que muchos organismos, muchos animales empiecen a entrar en categorías de conservación, en categorías donde el animal ya se encuentra en una situación peligrosa de poder desaparecer a futuro. Ahí entramos al segundo punto, las llamadas categorías de conservación. Vamos a explicar tres categorías básicas, básicamente las tres últimas, los animales extintos, los animales en peligro crítico y en peligro de extinción, esto es uno solo por si acaso, y los animales en situación vulnerable. ¿Cuándo se dice que un animal está extinto? Se menciona que un animal se encuentra extinto cuando los individuos de la especie, pues escribo mal, no existen de manera silvestre, en otras palabras, de manera salvaje. ¿Bien? No están presentes en la naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, de Chinchilla chinchilla. La chinchilla ha sido declarado extinto para Perú. Profe, pero mi amiga tiene una chinchilla que utiliza como mascota. No está completamente extinto. Se declaró extinto porque de manera salvaje ya no existe. Tú vas a los bosques, vas a la puna, a la sierra, no vas a encontrar chinchillas. Profe, entonces, ¿por qué no cogemos a la chinchilla de mi amiga, cogemos a otra chinchilla, la reproducimos y nuevamente repoblamos la especie que desapareció en la sierra? Porque ya no es lo mismo. Un animal criado en cautiverio, si tú lo dejas en un ambiente libre, necesita de otros animales para que le indiquen cuál es su rol, cuál es su papel en la vida, cómo debe alimentarse, de quién debe protegerse, dónde debe anidar, cuándo debe migrar. Por eso que los animales criados en cautiverio, por ejemplo los felinos, a ciertas edades son regresados con los suyos, para que los suyos le enseñen cómo vivir de manera salvaje. En este caso, como el animal desapareció completamente de manera salvaje, de manera silvestre, por más que tú intentes regresarlo al ambiente, ya no va a poder recuperar a la especie. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el guacamayo azul. El lorito ese que sale en la película Río fue declarado extinto. Si tú vas a Brasil, vas a encontrar un montón de guacamayos azules, sobre todo en zoológicos, en parques privados, pero de manera salvaje, de manera silvestre, ya no existe. Por lo tanto, es un animal extinto. Si tú dejas libres a esos loritos, no van a sobrevivir en su ambiente natural, ya que no conocen cuál es su nicho, cuál es su rol ecológico. ¿Bien? Ahora, en cuanto a las especies en peligro crítico y en peligro de extinción, estas especies han visto su número poblacional reducido por acción humana. La caza, la pérdida de hábitats, la contaminación, el avance de las grandes ciudades ha hecho que poco a poco todo su número se reduzca hasta llegar al punto en que si el ser humano ya no interviene, estos animales aún así no pueden recuperarse. En algún momento se van a extinguir. Profe, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente esperar a que desaparezcan. De manera natural ya no pueden recuperar a la población. Es ahí donde el ser humano va a tratar de recuperarlos, ya sea a través de fertilizaciones in vitro, fertilización asistida, temas de clonación o aplicando cualquier otro tipo de técnica que ayude a que los animales puedan reproducirse y salir de esta categoría. Bien, entonces repito, de manera natural los animales ya no pueden recuperar a la población. En algún momento se van a extinguir, pero el ser humano está haciendo todo lo posible para evitar eso. Ahora, aquí tienes una lista con la cual está trabajando la Universidad San Marcos de los animales declarados en peligro crítico y en peligro de extinción. Es la misma lista que te va a brindar, por ejemplo, el CERNAM, que está como parte del Ministerio del Ambiente. Chicos, esta parte es muy memorística. Tómenle un screen, traten de grabarse la mayoría de ellos, bien, para poder clasificarlos, porque en las preguntas te van a colocar lo siguiente. Señale usted la lista de animales de las siguientes opciones, las que únicamente ubican animales con peligros de crítico o en peligro de extinción y tienes que reconocer cuál de ellos únicamente tiene animales de dicha lista. Bien. Por último, tenemos a los animales en las especies en situación vulnerable. Estos organismos también han visto reducida su población por acción humana, pero a diferencia de los anteriores, si el ser humano deja de perjudicarlos, ellos sí pueden recuperar su población de manera natural. Es por eso que estos animales se encuentran en la lista de situación vulnerable, donde el ser humano no puede tocarlos para nada, de forma natural, poco a poco se van recuperando. Ya lo mucho, digamos que pueden estar en algunos centros privados, como son los parques, como el Parque de las Leyendas, entre otros. La gran mayoría está dentro de áreas naturales protegidas, evitando la caza, evitando la extinción de estos organismos. Bien, aquí también les dejo una lista de estos animales, chicos. Tomen los screen y memorizan. Entonces, diferencia. En animales extintos ya no existe ninguno en vida salvaje. Bien, a lo mucho puede estar de manera privada o como mascota.
Animales en peligro crítico, en peligro de extinción, organismos que ya de por sí solos en algún momento van a extinguirse, ya no tienen la capacidad de manera natural de recuperar a la especie, pero el ser humano mediante técnicas de fertilización asistida está tratando de evitar que desaparezcan. Especies en situación vulnerable, organismos también que se han visto afectados por actividades humanas, pero cuando el ser humano deja de perjudicarlos, estos animales sí van a poder recuperar a la especie. Bien, entonces tener muy en cuenta estas tres categorías. Ya como último punto del día, chicos, para que vayan a almorzar tranquilos, tenemos que hablar acerca de los artrópodos transmisores de enfermedades. Estos artrópodos se van a clasificar directamente en dos. Aquellos que causan el daño de manera directa, cuando ellos son los causantes, y aquellos que de manera indirecta van a transportar al causante, van a transportar al llamado patógeno. Aquí vamos a ubicar a los vectores transportando a su patógeno. Ok, empezamos con los que causan daño directo. Básicamente, el mismo organismo, el mismo artrópodo está causando esas heridas, esa enfermedad. Señores, si ustedes viajan a provincias, si viajan por ahí, no se les ocurra dormir en un granero, no se les ocurra dormir en un establo. Yo sé que por más película que hayan visto, no es un lugar agradable, ya que temprano es muy probable que despierten con los gusanos tornillos incrustados en la piel, sobre todo en los pies, que es la zona que está más expuesta. Estos gusanos van a causar inflamaciones, daños cutáneos y van a permitir que se propaguen infecciones en tu cuerpo. Lo mismo ocurre con los piojos. Los piojos directamente, como son hematófagos, empiezan a generar heridas, van absorbiendo la sangre del organismo, causando anemia y causando, por ejemplo, pérdida de cabello, entre otros malestares. Los ácaros también, mucho cuidado con las garrapatas, ya que estos organismos pueden causar la enfermedad conocida como el síndrome o enfermedad de Lyme, el cual poco a poco va agravando la condición de la persona hasta que pierde la movilidad completa del cuerpo. Bien, también tener mucho cuidado con los ácaros que son microscópicos. Ahí encontramos, por ejemplo, a los causantes de la sarna o los ácaros que están presentes en las camas o presentes en el polvo. Estos organismos a la larga van a empezar a causar daño a nivel epitelial sobre todo. En los artrópodos indirectos vamos a encontrar los llamados vectores, los cuales pueden ser vectores mecánicos cuando no guardan relación alguna con el patógeno. Profe, ¿qué cosa es patógeno? El que causa la enfermedad. Bien, el patógeno puede ser un virus, bacteria, protozoo, todo lo que causa la enfermedad es un patógeno. En este caso, el vector no tiene relación alguna, simplemente se dio de casualidad que lo transportó. Por ejemplo, las cucarachas, las moscas, cuando se van posando en la basura, van paseando por el desagüe, en sus patas, en su cuerpo quedan pegados gran cantidad de bacterias protozoos, los cuales pueden ser cualquiera. Y al momento que la cucaracha pasea por la cocina, pasea por ahí por los platos, por la comida, va dejando a estos patógenos. Luego tú consumes el alimento y terminas infectado. En cambio, los vectores biológicos, bien, sí tienen una relación directa con el patógeno que transportan. Número uno, el patógeno es específico. Por ejemplo, Anófeles, el mosquito, únicamente te puede transmitir al causante de la malaria. Anófeles no te va a transmitir al virus del dengue, por ejemplo, sino a lo mucho al protozoo de la malaria. ¿Quién transmite el dengue? ¿Cómo se llama el mosquito que transmite el dengue? ¿Quién transmite el virus del dengue, chicos? ¿Cómo se llama ese mosquito? El que tiene patas negras y blancas. Aedes aegypti. Aegypti. Bien, simplemente Aedes. Aedes sp. Aedes es el que sí va a transmitirte lo que viene a ser el dengue. Ten mucho cuidado entre Anófeles y Aedes, por si acaso, porque San Marcos sí se pone muy específico en cuanto a los vectores. Bien, Anófeles para transmitir la malaria, paludismo, Aedes para transmitir el dengue, el Zika, la chikungunya. Bien, tener mucho cuidado con eso. Ujú. Aegypti, correcto. Triatoma infestans, el mal de Chagas. Bien. Xenopsila cheopis, la pulga de la rata, transporta a Yersinia pestis, que es la bacteria causante de la peste. Entonces, en algunas preguntas, por ejemplo, he observado lo siguiente, te colocan, ¿quién es el vector de la peste? Y muchos marcan erróneamente a la rata. La rata no transporta a Yersinia pestis, es la pulga de la rata la que transporta en su interior a Yersinia pestis. La pulga de la rata es el vector. Bien, la rata simplemente está de casualidad. Esa pulga puede estar pegada a una rata, quizás a otro roedor, a una ardilla, quizás a un perro, a un gato. Tener mucho cuidado. El vector siempre está a la par con el patógeno.
Bien. Ahora, se llama también vectores biológicos porque los patógenos cumplen parte del ciclo de vida dentro de estos organismos. En el caso de Triatoma infestas, en el caso de Anopheles, bien, los protozoos que causan las enfermedades van a pasar de una etapa a otra dentro del cuerpo del animal. En el caso de la pulga de la rata, Yersinia pestis, se multiplica dentro del cuerpo de la pulga, causando una mayor infección al momento que la pulga pica a una persona. Bien. Ok, chicos, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre este punto? ¿Todo bien, todo claro? Bien. De manera general, ¿alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Ya finalizamos. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. De igual forma, se los copio en la barra de chat. Si no tienen dudas, no tienen consultas, pues conmigo ya sería hasta la próxima semana. Bien, cuídense bastante, estudien un montón. Recuerden que la siguiente semana vamos a ver reino vegetal y ahí también vamos a hacer una especie de repaso de lo que hemos visto. Aunque también vamos a ver temas nuevos como los ciclos de vida que sí varían en la parte del reino vegetal. Listo, chicos, cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Éxitos en su examen si es que les toca este fin de semana. Chao, chao.